cancha con Park Ji-soo. Arriba con Om Ji-sung. Por el costado izquierdo Lim Dong-kyung. Por el costado derecho Kim Ji-yoo. Arriba Hyun Min-sung, lo más fácil que tenemos el día de hoy. Y Hwang In-byung. El equipo de Corea ahí justamente está. Hola chat, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Kakaroto va a estar, dice los muchachos. No, está potente, está lindo. Es un lindo desafío, ¿eh? Bueno. Señor, vayan prendiendo ahí a la transmisión. Señor. Inviten a los amigos, inviten a la familia a ver este que puede ser un muy buen partido. Recordemos que el último Corea-Paraguay, Paraguay-Corea fue 2-2. Estábamos ganando 2-0. Sí. Y nos dejamos empatar. Hola, Frankie. Ahí van llegando los muchachos también. Qué lindo partido. Saludos desde Capiatá. Saludos de 2 de mayo. Dice Jauka Ata va a jugar. Dice. Saludos a Benita González. Gracias por compartir el Maracayá en el arco otra vez. No, Orlando Gil. Así sale Paraguay, señores. Orlando Gil en el arco. Alan Benítez, Gómez, Omar, Junior Alonso, Ojeda, Bobadilla, Diego Gómez, Cuenca, Almirón y Ronaldo. El conjunto paraguayo. De aquel partido contra Corea, lo recuerdo justamente a Son, porque para aquel partido lo habían llamado a Casal. Acá va a haber un homenaje a Hyun Min-sung, coreanos. Casal jugó aquel partido y nunca más, nunca antes y nunca después. Y jugó de lateral derecho, lo marcó a Son, hizo un partidazo y nunca más. Saludos para Miguel Viera Padel, saludos hermano. Va a estar jugando Orlando Gil. Cerro campeón, dice Darío. Rafael, saludos para vos. Gracias Marcia Almirón por seguirnos. Aguante Paraguay, vamos en el Mundial, dice. 137 para Hyun Min-sung o Son Hyun-min, como quieran llamarlo. Está el jugador coreano. Saludos a Alicia Torres. Un saludo enorme. En instantes arranca el partido. ¿Podemos bajar el volumen? Sí. Podemos bajar el volumen, Franquillo. Aprovechamos ya que. Ahí está, excelente. Listo. Desde Tobatí, dice Miguel Ángel. Saludos. Hola, Diego Martínez. ¿Cómo te va? Lin Min-jae. Es el. Lin Min-jae, Kim Min-jae. El estadio se llama simplemente así: Estadio Mundialista de Seúl. El apodo del estadio es Seúl Sang-am Stadium. Sang-am. Ahí está lo que. Argelia. ¿Qué es lo que no me lees? Marcos Salame dice, Mopio. No, por el relator. ¿Qué es lo que decís, Fede? No te voy a leer más ya. Prime, saludos, Pitu, desde Buenos Aires, a la gente que se va uniendo. Compartir, tap a la pantalla. Hay que prender el aire también. Se va a habilitar, los dos. Exacto. Este estadio fue inaugurado en el 2001, o sea, un año antes del Mundial, y tiene capacidad para 66.704 personas. Perfecto, ¿por qué no muestran el partido? Ya arrancamos. Ya arrancamos. A la gente que pregunta dónde se ve el partido, Tigo Sport, les digo ya ahora, porque después me rompe la bola. Tigo Sport. Canales piratas no les puedo decir, pero usted sabe cuáles hay. Se saludan los protagonistas en estos momentos. Paraguay versus Corea. No es ni nada, siempre lo aclaramos. ¿Sí? No es ni nada personal. Pero ¿por qué no se puede, así como se prueba en el lateral derecho? ¿Por qué no se puede probar un lateral izquierdo? Probar nomás. Claro. ¿Por qué no? Pero otra vez está Junior. Suerte para Junior. Oye, ahí me parece menos gente que en Japón, ¿eh? Sí, menos gente. Dice, gracias Osvaldo Silva Lescano, gracias por seguirnos. Saludos de Areguay, dice Lucas 30 de Buenos Aires, dice Rodrigo Fabián. Raquel Sosa, gracias por seguirnos. Leo también, Mila, gracias por compartir. A toda la gente que se va uniendo para esta transmisión. El partido va a arrancar en instantes en el Estadio Mundialista de Seúl. Jonathan Centurión, gracias por seguirnos, hermano. Ahí está, de vuelta el equipo. Kim Seung-ji, Lim Min-jae. Ya, qué lindo. Me mató. Saludos desde Málaga, saludos. Pulpito.
Ángel no jugó todavía, Lucas Romero, Kaku no sé si... No, en este partido, o sea, en el partido anterior no entró Kaku. Bueno, y eso. Saludos de Argentina, dice Carlos Miguel. Saludos, mi querido gente. Falta para que vía fuera a Gladys. Pulpito. Aplicación de la PF. Pulpito, Espínola, León, Ángel y Lucas Romero son los que no ingresaron todavía. Saludos, Julio Santa Cruz desde Málaga. Carlos Miguel, gracias por seguirnos. Gracias, M, por compartir. Va a arrancar este partido. Paraguay, que viste con la alternativa, con la azul. Corea, con el conjunto naranja tirando rojo. Saludos de la Plata Argentina, ya me pongo a trabajar, no voy a poder el partido Fuerza Paraguay. Dice saludos Juan. Juan Tradaco, saludos de Neuland. De Neuland, dice Chaco Paraguayo, saludos. Son los mejores comentaristas. Gracias Lucas 30, querido, por estar con nosotros. Puede tener un audífono y escuchar el... Sí, así mismo. Ahí está. Vamos Orlando, fuerza será... Orlando Gil en el arco con la 22. Hola, la albirroja. Hola amigos, saludos de Argentina. ¿Cómo puedo ver el partido? Ustedes están diciendo en la radio. No, estamos en Twitch. Entren en Twitch. Tengo fe a Cuenca, dice. Ahí se va a mover la pelotita. Hyun-Min Sang. Listos, preparados para darle al balón. Señoras y señores, amantes del fútbol, ya se mueve la pelotita en Corea. Paraguay enfrenta al conjunto asiático y los primeros segundos ya se viven en terreno coreano. Qué buen contraste en los uniformes. Ahora los números de Corea te regalan. Mamá. O sea, aparte de los números, imagínate los nombres, pero bueno, va atacando. Ahora el conjunto coreano despeja Orlando Gil. Justamente muchas veces, cuando los nombres son complicados, los números te ayudan. Sí. Ahí está Amdi-Song. Quiero decir nomás, qué rotura huevo habrá sido el Mundial Corea-Japón, será. ¿Por qué? No lo viví. Imagínate los partidos de madrugada, así que hecho bolsa. Ahí va tocando Omar Alderete. La pelota va jugando Junior Alonso. Alonso atrás para Orlando Gil. Gil que eleva el balón buscando buen puerto. La pelota que pasa a todos. Y el esférico ya comienza a moverse de vuelta ahí abajo. Vos sabés que, Franco, este horario sería el tercer partido. A la mierda. El tercer partido, porque los partidos empezaban a partir de las 3 de la mañana. Eran las 3, las 6 y las 9. Lim Yang-byung tocando por el costado izquierdo. Se va moviendo el conjunto. Recién nomás empezó Mariam. A la gente que va preguntando quién es el arquero titular es Orlando Gil. Orlando Gil. Decía Robert. Sí, que es la primera vez que lo voy a ver jugar a Orlando, pero recién rechazó con la izquierda. O sea, no sé si él es zurdo o si simplemente porque como le pasaron y estaba medio apretado, pateo de zurda, pero no sé si él es zurdo. Él es zurdo luego. Él es zurdo. Ah, bueno. Él Okay. tiene tiros libres con la zurda. Ok. Vamos viendo Junior. Alonso dejó la pelota para Omar. En salida Paraguay con presión del capitán Hyun-Min Sang. Pelota de Brian Ojeda invertida para Gustavo Gómez. Saliendo el capitán del Palmeiras, capitán de la selección paraguaya. También mirando atentamente. Pelota que sale. No pudo. En esa, el jugador Ronaldo Martínez. Y la pelota le llega a Kim Jong-un. Ay, que la pelota. Y puede ser para Paraguay. A ver. Gómez. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Podría ser el primero de Paraguay. Kim Sung-yu se equivocó. Diego Gómez tenía el primero. Ay. Saludos Arturo, saludos a Teo, Osuna, a Edgar. Ya de hecho el defensa dudó y ahí se quedó, sembró la duda. Y ahí estaba la cara como le miró el arquero a su defensor. Ahí vamos viendo de vuelta a Corea. Ya pone el conjunto por el costado derecho con Ahn Ji-sung. El esférico atrás para Lee Min-jae. Este es Kim Min-jae. El partido es está notable. Sí. Digo nomás, es notable como hoy con tanta tecnología y todo eso, no se dan cuenta de esto, y encima un país como Corea no se dan cuenta de esto de la numeración. Sí. Porque a veces vos ves de cerca la camiseta y perfecto, ves los números, pero para la televisión, fíjate, es como si no tuviera números Corea. Lim Yang-byung tocando atrás para Kim Min-jae. Va soltando por el costado izquierdo para que la vaya sostenendo Lim Dong-kyung. Levanta Lim Dong-kyung. La pelota buscando a su referente. Va tocando y moviendo Kim Jin-yu.
Se va la pelota de Kim Jin-yu. Ay, juego con las manos. Ahí Pinky pregunta, Orlando no jugó las eliminatorias. Sí jugó. Sí jugó. Sí jugó el último partido. Sí jugó. Que mucho busqué para verle, pero no me acordaba el nombre de la radio, dice Marian Gómez. Bueno, ya está con nosotros. Lateral para el conjunto paraguayo. A la gente que pregunta, C22 Sports. Orlando Gil, dejando la pelota por el costado derecho. Gustavo Gómez. Alan Benítez levantó. Muy bien, Alan Benítez. Rápido, Bobadilla. Se fue la pelota. Kim Min-yu, dice Merrila. Y así es, así es. Así es. Aunque no creas. Además, busqué la traducción de cómo se dice realmente. Orlando titular en el Mundial, dice Mateo Rodríguez. No. ¿Cómo así que está la Corea mala, decano? Chipio. No, soy cabrón. No. Ahí va, se les pierde la pelota. Me imagino que mala en fútbol. En esa presionando Kim Paraguay. Tampoco. No, y tampoco es la mala No, ya, fútbol. no, ya sé por qué No, está... la mala fue la mala en la vida de la del norte. Bueno, y un saludo de Chaco, Toros Pampa, Alto Paraguay, dice Antonio Marín. Gracias, Marcial Venegas. Un abrazo grande para vos. Muy buena la transmisión, dice. Ahí lo atropellaron a... Ahí era Sí. Kim Min-jae. Kim Min-jae, le dice la muchacha, pero es Kim Min-jae. La traducción. Déjate de Kim Min-jae. Kim Min-jae. Imagínate a Bambino Pon diciendo Kim Min-jae. No, bueno. Si vamos a hacer bien Ah, las bueno. cosas, hagamos bien. No. Saludos, Baldo. Min-jae. Bueno, si el Bambino también va a ser tu modelo. Ahí está. Muy bien. Bambino muy bot. Muy bien. Hay juego para el conjunto coreano, que lo mira atentamente. Sí, Las Cuenca. cámaras se enfocan al hombre, sentido Sí, que porque fue fuerte el empujón. Cuenca. Sí. Por eso 4-3-3 le tiró puede la ser. carrocería encima. Saludos de Argentina, vamos Paraguay, dice Lucas López. ¿Puede ser que Paraguay se está parando en un 4-3-3? Y 4 sí van a ver abajo. No, eso sí. Porque lo tenés ¿quién lo tenés en el Y medio? es como ¿Bobadilla? quiera, y es como la otra vez, como quiera dibujarlo. Si lo pone al Mirón de tercer atacante, por ejemplo, puede ser Cuenca, Ronaldo y Almirón. Cuenca, Ronaldo de Mirón. Sí. Ok. Pelota parada para la albirroja. Miguel Almirón colocando el esférico para darle frente al director técnico coreano. El número 10 levantando la mano derecha. Vendrá la pelota al área. Dice, espera un ratito. Va a jugar. Autoriza el juez del partido. A ver, amaga Miguel. Porque están todos los coreanos como para salir. Y va levantando el esférico Miguel Almirón. Cruzó el portado de derecho y levantó de cabeza Gómez. Despeja en esa línea un Young. Y toca rápidamente Miguel Almirón. Almirón de vuelta con el esférico. Soltó para Junior Alonso. Recibe Alonso. Que bien metió Carlito. Y soltó para Ojeda. Brian Ojeda que retrocede. Alan Benítez. ¿Eh? Para que le pasen a Alan Benítez, él va a resolver. Alonso, ¿qué lejísimo digo? Alan Benítez. Ahí está Alonso, recupera Corea, busca Hyun-Min Son con la media vuelta, recupera Bien Tío Paraguay, Gómez. bien. Bien Paraguay. Saludos a toda la gente, saludos a Argentina, vamos Albirroja, dice Lucy. Saludos, Lucy. Mira, va Alan Benítez, mira. Ahí está, qué Ahí está. cobertura. Mamá querida. Lo que hizo. Mamá ¿Qué jugador será? Qué jugador nos querida. perdimos. Park Ji-sung tocando la pelota para el número 20. Lee Jang-byung. Se va moviendo la pelota el conjunto con Kim Min-jae. Me gusta ver a Paraguay plantado así en la cancha. Está bien parado. Tantos años pasamos con un arquero y 2 líneas de 5 cerca del área de Paraguay, que ahora ver así apretando ahí me gusta mucho. Saludos para Mario, gracias por el te adoro. Saludos. ¿Dónde se puede ver el partido? En Corea, dice Merry. Tranquila, Merry. Se ve en Tigo Sport. No, pero seguramente ya está en Corea. Puede ser, ¿eh? Alan Benítez está por estar nomás, dice. Atención que ataca, despeja la pelota. Omar Alderete. Lateral para el conjunto coreano. Ahí va jugando. El conjunto que hoy viste de un color medio lila, tocando Hyun-Min Son. La pelota al medio, Kim Min-jae se adelanta. Va Kim Min-jae, soltó por el costado derecho. Va moviendo a Om Ji-sung. Kim Min-jae. Perdón. El partido va a ser a 0. Lim Jang-byung. Este sí es Kim Min-jae. Lim Jang-byung. 0-0. 8 minutos. 8 minutos de juego. Lim Jang-byung.
Suelta la pelota para Pargisov. Levanto por el costado izquierdo. Se viene Corea, señoras y señores. Hay peligro por el costado izquierdo. Se van moviendo los coreanos. Atención. Cortó Paraguay. Sigue bien el centro al área. Orlando Gil. Estamos marcando bien en todos los sectores. Bien Paraguay. Ahora hay que atacar un poquitito más porque con Ronaldo lo que perdimos es altura. Entonces hay que darle otro tipo de juego a él. Ojeda en el área soltando el pase para Gómez. Diego Gómez para Alan. Alan para Gómez. Gustavo, perdón. Este es Alan. Uy, que no se complique los muchachos. El pase de Alan. Bien, Alan. No, impresionante. Lo mal que está saliendo Paraguay por el costado derecho. Bien, Alan. Cortando Corea de vuelta, señores. Gracias a Albert. Ya pudió Gómez, dice. Sintió algo, parece. ¿Quién? Mírale a Ronaldo. ¿Está sentido Ronaldo? Y corrió de una manera que parece sentido. Ahí va Lee Jang-myung. Pelota hasta el fondo. Tranquilidad. Porque Lee Dong-young no alcanzó esa pelota. Vos sabés que yo siento lo mismo, juez. Siento que Alan Benítez está un poco descolocado. Y por su lado es donde se está recibiendo más pelota ahora mismo de Corea. Gracias por las donaciones, Mario. Alan off, dice Martínez Lucas. Excelente, Alan. Excelente jugador. No. Salidas para la albirroja. Va a levantar Orlando Gil la pelota. Tapa la pantalla, muchachos. ¿Cuánto va? 0-0. Ya empezó, sí, señor. Gracias, Merry, por esas donaciones. Por las alas, guardianes. Los perros, yo no entiendo qué... Gracias, Mario. ¿Qué buscaba vos, Jukul, comparándote con Brasil? Jamás seremos, ni fuimos, ni vamos a ser Brasil en ninguna forma futbolística. Al pedo te comparás con Brasil y lo que está haciendo. No hace falta 9 alto. Sí, nos está costando bastante. No estamos pudiendo ganar por arriba. Sí, porque los 9 altos después son unos troncos, ¿verdad? Bien que se lo putea a Ávalo, bien que se le putea a Alex Arce. No, yo te estoy diciendo en caso de Tony. Necesitamos a alguien que pueda pivotear arriba y bueno, Ronaldo no... No, y por eso no podemos jugar por arriba con él. No. Hay que hacerle otro juego. Saludos desde Zaragoza, España. Buena transmisión. Dice, pelota arriba. Atención que le queda a Corea para Hyun Min Sung. Saca Omar Alderete, pero insiste el conjunto con... Bien. Diego Gómez, apareció Ronaldo abre juegos para Miguel Almirón, toca Miguel, soltó para Bobadilla, se va moviendo la pelota ahora con el conjunto de Paraguay de Gustavo Alfaro, que hoy viste azul. Tapa la pantalla, muchachos, el partido va sobre los 11 minutos de juego. Almirón tocó para Bobadilla para Alonso, Alonso jugado, Alonso. Se equivoca Alonso. ¿Y hay lateral para quién? Para Corea. No, una vez le salió ese jueguito y ya cuando está apretado tenés que cambiar o tirarla lejos. No podés perder pelota ahí. Dice acá Robert, te extrañamos por Tigo Sport. Dice acá Marian Gómez, dice profe, ¿hace saludos. cuánto no estás en Tigo? Dice, te está pidiendo por 2 años. 2 años. Saludos, sí. Atención que Gracias. ataca Corea. Espérame, estoy relatando, boludo. Dios mío. Va la pelota del conjunto coreano. Vos no estás haciendo nada, conectado nomás, viejo. Qué loco será. Pero no es que estoy viendo, haciendo algo. ¿Qué le pasa a este loco, boludo? Atención que se viene la pelota de Corea por el costado derecho. Puede venir el centro al arco del hombre King. No salió la de Kim Nung-yang. Pero nos están llevando hacia atrás. Sí, no está. Hace rato que no tenemos. Ahí ya tenemos las 2 líneas de 5. Ahí están los 10 de azul. Ahí va el salto. Despeje de conjunto paraguayo. A ver si puede reaccionar hasta el momento. Mucha posesión del conjunto coreano. Bien. Bien. Ahí va Almirón. Ronaldo. Sí, fue falta. No quiero más. No voy a conectar. Te pedí hace rato y me trataste mal. No quiero más. Si no te gusta, andate. Y jefe, vos sos el jefe acá, bandido del cuarto. Alan Benítez. Dice, no les escucho bien. Se va y viene mi señal. Alígnate. Legal, vio. Omar
Alderete, soltó para Gustavo Gámez. Está activos por el partido. Por Pasión Estudio, vivilo, sentilo con nosotros. Muy alto presionan y está bueno. Está bien lo que hacen ellos. Omar para Orlando, Gil, en apuro, Gil tocando por el costado derecho. ¿Y por qué no podemos ver el partido? Acá no podemos mostrar porque hay derechos. Se paga mucha plata por esto, chicos. Si pudiéramos, les prometo que les íbamos a estar mostrando. Ahí va saliendo Junior Alonso. 0-0. Casi 14 minutos de juego. Tocando la albirroja para Almirón. Se va la pelota. Fuerte, amigo. Que siga, dice. Uy. Ahí está, se lanza. A la carga. A la carga. Va a la pucha. No, dejate de joder. ¿Cómo están jugando? Pasó el largo dos Sí, veces. sí. En ella. Gisop tocando la pelota. Y se viene Corea, señores. Pak Gisop debe pegarle. Gisop dejó la pelota por el costado izquierdo para Lindon Gyong. Mandó el centro al área. Ay, 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 ¿qué hizo el remate? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hace Junior? ¡No! ¡Dejate de joder! ¡Gol de Corea! Dios mío, Junior, boludo. ¡Gol de Corea! ¡Qué Dale, burro! ¡Con Ji-sung! ¡Qué burro! ¡No, Junior, boludo! ¡Qué burro! ¡Qué locura lo de Junior! ¡Qué asco, Junior, boludo! Insistir tanto con Junior será. ¡Qué locura! burro que es, boludo. ¡Qué locura, señores! ¿Qué hacía festejando el tipo con la remera? Bueno, seguro coreano. Dejate de joder lo de Alonso. Acaba de entregar la pelota frente al área chica. No, pero nos bailó este tipo. Primero que todo. Hay que empezar con eso. No, hay que empezar con la marca de Alan Benítez, boludo. No, deja que le mate. No, en No, serio. pero esperá, En lo que- serio. no, en Junior serio. es el tema. No. Junior y Alan Benítez. Alan Benítez solo estaba ahí. El tipo no tiene que tiene que estar ahí para que nos reciba. Sí. Hasta No se ahora olviden. pésimo nuestros laterales, dice. No, correcto. Mira, No, Junior. No. Déjate hinchar, Junior, boludo. Decía Robert. Sí, que hubo una desinteligencia también. El de amarillo tampoco salió. O sea, empecemos a ver cómo son las cosas. Ya el de amarillo tampoco salió y nos hablaron. O sea, fue un error general. Conceptual. Claro, primero dejar tirar un centro así. Ojo, justo habíamos dicho, se viene Corea, nos estaban metiendo contra nuestro arco, no salíamos, no pasábamos la media cancha, pero Junior cierra con la derecha. Y es un tipo, yo sigo diciendo, o sea, es un tipo ireí. Ahí le he visto, o sea, el tipo no sé, es como si no le importara, no es que no le importa, pero la sensación que a mí me da Junior desde hace 4 eliminatorias, es que el tipo es un tipo absolutamente ireí, no marca presencia, no es un tipo ganador. ¿Y por qué no se puede probar? Exacto. Ahí está la Rivero, ahí está Diego León, ahora le tenemos a Maidana, qué sé yo, probar, como se está haciendo ahora con Alan Benítez. No da Alan, y perfecto, si sabemos que está Cáceres como titular. Alan Pero Benítez juega en Inter, juega en la CL, Omboreado, Joro, Alfaro Otra y vez. Tuyama Junior, dice. Ahí No, está, otra déjate vez hinchar, queriendo. Junior, boludo. Dejate de pisar, Che. Junior. Deja de joder, Junior. Pasame el pie, le dice, boludo. No. Tranquilo, vamos a empatar, dice Marcelo. Mucha presión aprovechando la velocidad de sus jugadores. Corea, dice cierto. Alérgicos a ganar, no, tranquilo. 17 minutos, gracias Mario querido. Vayan compartiendo, muchachos. Estamos cayendo 1-0 ante Corea. El gol lo hizo Om Ji-sung. El conjunto coreano está ganando por 1-0. Otro lateral que tengamos en recambio Junior y Diego León. Tenemos como mínimo 3. Diego León, Blas Riveros y ahora Maidana. Por Sande probar. también, sí. Hay muchos, la verdad. Pero bueno, No. la Bueno, insistencia con Junior. Metámonos en el es- partido. Es una prueba muy buena esta para Paraguay, porque es un equipo difícil, es un partido de nivel mundialista. Corea mueve la pelota y presiona más y mejor que Japón. Está siendo bastante difícil el partido. Está siendo un partido cuesta arriba hasta el momento. 18 minutos, señores. Gracias por todo. El niño Alexandro Maidana, de Guaraní, buen lateral y muy joven, pero le falta experiencia, dice. No, pero- está bien, correcto, pero... y acá se gana la experiencia. Pero bueno, hay que probar. Hay que probar. Estos partidos son justamente Para probar. porque uno sabe o uno cree que Cuba va a ser titular, pero hoy no está. Para probarlo a Brian, para
hacer otras pruebas, justamente. De eso se trata. Es que insistimos con laterales que no son laterales. Ahí va saliendo el conjunto coreano y de vuelta al ataque jugando Hyun-Min Son por el costado derecho. Cortando rápidamente esa pelota que dominaba el hombre coreano Lee Dong-kyung. Ahí el lateral para Kim Young-han. Tocando la pelota por el costado izquierdo. Moviéndola al número 20. Lim Jang-byung. Saliendo. Ahora. ¿Me puede saludar? Saludos, Enzo. Corea 0 y Brasil 5, dice. La vez pasada también perdimos. Ojalá que ganemos con goles de Almirón y Tony Sanabria, dice Marian Gómez. Sandes Oikobeque Junior, dice el chat. Ahí va al ataque. Lin Jang-byung. Cortó Paraguay. Ya recupera el albirroja. Ahí va Bobadilla. Bobadilla que pierde y se viene. Hyun-Min Son. Son que tocó por el costado derecho. Puede venir el centro. Cruzó. Park Ji-sop. Buscaba en esa con Jin Yoon-byung. Estas son las costumbres de todavía, si bien es cierto está jugando en el Brasil, pero todavía, fíjate cómo la vio pasar también el amigo Orlando. Pero bueno, la pelota pasa delante suyo, él no atina a nada. Digamos nomás todas las cosas. Eso que quiso hacer Bobadilla justamente contra gente que presiona, no se hace, se sale tocando, no chuleando. Corea gana 1-0, 20 minutos de juego. Sí. Mario siendo el donador principal. Hay córner, viene el centro al área. Salió el portero. Saca la albirroja ahora. De cabeza, y va Alan Benítez. Alan que eleva la mirada. Soltó la pelota y se viene a la carga. Cuenca. A ver. Ahí lateral para el conjunto albirrojo. Sí se puede, claro que sí se puede, señores. ¿Esto se fue por la cara de Gil? Sí, creo que sí. En el tiro de esquina. Sí. Sí, señor, creo que sí. Yo vi que levantó los brazos. No sé si después le pegó en la cara. Sí, me parece sí. que puso los puños. Pero se salvó Paraguay. Pero cabecearon ellos. Sí. Alonso soltó la pelota por el medio. La va conquistando Miguel Almirón. Mira dónde está. Miguel Almirón, mitad de cancha para la albirroja. Este es Bobadilla. Toca con Cuenca. Cuenca para Bobadilla. Bobadilla abre juego por el costado derecho. Para Gómez. Gómez para Benítez. Benítez para que vaya ahora conjunto albirrojo. Se viene a la Benítez. Soltó para Cuenca. Sigue. Este es Cuenca. Sigue la albirroja. Dibujó la diagonal. Tocó para la mitad de la cancha. Este es el señor Junior Alonso. Avanza Alonso. Toca al medio. Este es Bobadilla, perdón, era Almirón. Mira dónde está Almirón, esperando una jugada para la creación, el número 10. Había picado bien a Lana. Al vacío, ese era un pase bueno. Tocando Bobadilla. Atrás la pelota de Bobadilla para Omar. Omar rápidamente para Brian Ojeda. Ojeda se recuesta en Alonso. Alonso que decide ir más atrás con Omar. Al derecho con la presión de Hyun-Min Son. Tocando el conjunto albirrojo. Avanza Paraguay. Avanza Paraguay. Dale que se puede. Dale que podemos empatar. Dale que podemos ganar. Este es Bobadilla. Ojeda le pide Miguel Almirón. Viene a reconstruir Miguel Almirón. El arquitecto de juego es Miguel. Soltó la pelota y se viene Cuenca. Cuenca está aquí. Avanza Cuenca. Soltó para Benítez. Recibe Alan, el hombre del Internacional. Para Miguel Almirón. A ver si le pega. Dale. Miguel Almirón. Tocó por el costado izquierdo. A ver si Alonso lo alcanza. Alonso quiere mandar el centro. Consigue el córner. Qué mal picó la pelota. ¿Verdad? Está fea la cancha. ¿Ustedes vieron cómo picó? Sí. Hay córner, señoras y señores, para Paraguay. Pero bien, eso tiene que hacer Paraguay. Ahí picó una pelota, picó en una parte, picó muy mal. Eso tenemos que hacer. Eso de triangular, tenerla nosotros. La llevamos casi del área de Corea hasta la nuestra y volvimos hasta generar este córner. Hay córner para la albirroja. Vamos al derecho. Atención con esto, va a levantar Diego Gómez, el esférico, vamos al derecho, dice Robert, confiando en nuestros centrales altos. Vamos Gómez, vamos al derecho, vamos Paraguay, vendrá el centro al área, tenemos 22 minutos, viene el centro y está pasadísimo, la pelota sin ningún tipo de peligro. Hay salida para Corea y bueno, andate Alfaro, ciclo cumplido. No. Saludos de Recoleta para ustedes. Un abrazo grande al brother Robert Singer, dice Timo. A ver cuándo comemos una milanesas gigantes sobre Palma, dice. Tiene que ser. Hay que coordinar, sí señor. Saludos, don Timo, a toda la familia. Ahí va moviendo Corea en salida. El conjunto coreano Kim Min-jae. Tocando la pelota por el costado izquierdo.
Se van moviendo los coreanos de vuelta. Saludos, el menorcito. Recupera Paraguay. No, profe. Falta, dice de bobadilla el juez. 3-1 termina a favor de Paraguay, dice punto. Bien, Maneja bien. bien la pelota Cuenca, dice. Sí. No, me está gustando cómo está jugando Paraguay. Y vos sabés que a mí, por ejemplo, bueno, tampoco llegan las pelotas A mí- arriba, pero Ronaldo pero poco. ellos tampoco generaron nada, ¿eh? No, o no, sea, no. Es un partido absolutamente No. parejo, de mucho toque. Ponete a Pero- pensar, Robert. Todos los goles que nos entraron hasta ahora en estos dos amistosos fueron errores nuestros. Y Sí. bueno, por eso te digo, pero es una muy buena prueba por diversos motivos. Estamos probando jugadores, estamos probando qué hacemos contra este tipo de equipos, porque hoy en día todos presionan así. ¡Qué grande! El Leader. Guaraní, qué grande. Miramos, primera intervención. No somos Brasil, no vamos a ser, jamás vamos a llegar al fútbol que tiene Brasil en nuestra historia. Tienen 4 mundiales, muchachos. Cinco. 5, perdón. Tienen 5 mundiales, No, déjanos joder. pero ¿sabes qué pasa? Justamente yo estaba hablando de eso con Pablo. No podemos ser, no podemos Brasil- aspirar a ser Brasil. La aunque Brasil en su de peor Ancelotti momento. es otra cosa. Juega bien ya ahora Es Brasil, no otra la cosa. Brasil de No es la antes. Brasil con la que nos enfrentamos acá, que le ganamos 1-0 y listo. La Brasil de Ancelotti juega bien. Ya se nota la mano del técnico. Sí, la puta madre. Ahí entregamos BTS 1-0 para Paraguay, dice el chat. Ah, güey, 4. Está Gagá, Franco, dice. Vos estás muy argelo. Sí, Marco me puso totalmente argentino. Ah, ¿en serio? Totalmente. Ah, perfecto. León, ¿qué te pasa? Ahí va atacando el conjunto coreano de vuelta en terreno. Paraguay, vamos a despertar, no será. ¡Ahora va, será! ¡Qué loco será! ¿Qué? A mí sí que me puso Argelete Junior Alonso. A mí también, boludo. ¿Qué tipo? Es una... Ah, bueno. Vamos Paraguay. Dale. Cambia la cara. Vamos que se puede. Vamos Paraguay. Estos errores no pueden pasar en el Mundial, No. Estas Alan y Junior cosas Alonso en el no pueden Mundial jugar titular. Dice Alfredo. Saludos, muchachos. Dale Paraguay, dice Franco. Saludos, Franco. Franco está Argel porque no durmió. Seguro, dice Maliat. Ojalá ganemos 5-1, dice Marian Gómez. Ojalá. Franco, urgente, Totina en la selección, dice el chat. Bueno, señores, tocando, deambulando con la pelota. Ahora el equipo surcoreano quiere recuperar la pelota. Paraguay no se lo deja. Hyun-Min Song. Pelota por el costado izquierdo para Lim Dong-kyung. Lim Dong-kyung que invierte ahora para Jung In-byong. Recupera la pelota Paraguay. Avanza la albirroja. Ronaldo Martínez que cae. Ahí está el señor Hugo Cuenca. ¡Epa! No hay falta, profe. Sí. Nervio le voy. Dice Martínez Lucas. Increíble que un partido de la selección a las 8 de la mañana te ponga así nervioso por un error de Malonzo. Tape Jope ya piró y Abel Gonza. Bueno, saludos Abel. Que la gente que mañana de TikTok nomás ya se le lee. No, Abel González, yo le estoy leyendo a ustedes. Hay lateral para Alan Benítez. Alan Benítez con la pelota. Se va a jugar. Arriba la pelota de Alan. De pecho la bajaba. En esa Diego Gómez. Pero la pelota ya va en posesión de Corea. Estamos perdiendo. Pienso lo mismo, Alan. 25 minutos y todavía no... Saludos a Arturo Ríos. Saludos del trabajo a la mesa. Acá mi jefe Argel quiere que trabajemos y esa estupidez en vez de ver el partido. Totalmente. Con que no le veo con malos ojos a Richard en la selección. Mamá quería. 1-0, cayendo el conjunto albirrojo. A la pucha, qué rápido que son dale Orlando. Bien. Salió el portero. De vuelta le iba a quedar a Om Ji-sung esa pelota. Om Ji-sung que marcó el primero, el único del partido. Ahí está el ex Napoli. Hoy en el Bayern. Kim Min-jae. Epa, cayó. Epa, profe, cobralo, profe. ¿Cómo que no se complica tanto? Pierde la pelota y hacen falta para posicionarse otra vez, dice. Sí. Corea no se complica, pero no Corea. Corea. No, Sí. Ahí ¿Dónde se Ya puede que ver? rápido son. ¿sí? Sí, no, son rápidos. Son rápidos los... Son Hyun-Min son rápidos. BTS. Perdón. Otro, BTS. BTS. Otra, pero estos son fulles ni siquiera para posicionarse, son fulles absolutamente tontos o para hacerse sentir que por la cantidad de fulles ya podrían haber recibido alguna amarillita.
El de Paraguay. Positivo. BTS 1-0 rumberos, dice. ¡Positivo! Levanta la pelota el conjunto albirrojo. Ay, se cayó. Tira, Juli, que más se cayó. Qué mal se cayó, sinceramente. Sí, se cayó. Hugo Así Cuenca. se Así. 1-0, estamos cayendo, muchachos. ¿Ustedes Gracias, Mario. desayunaron? No. Estira un cafecito. Con belluco. Con mixo. Pablo. Kevin Jae tocando en corto. ¿En qué canal de Maggi está? Ufa, perdón, Nelson. No sé, esa no la manejo yo. No transmite. La vez pasada traté de buscar en. O sea, me preguntaron. Llamá acá enfrente y pedí un delivery. Epa, ¿será Sí. que viene? Sí, yo creo Omar Alderet te la baja de pecho y se viene Paraguay. Bien. Ronaldo, espera Hugo Cuenca. Va Ronaldo, dejó para Cuenca. Ay, 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 cerca estuvo. Saca Tira. ahora el conjunto coreano. Por favor, te pido un gol, Mago, y yo quiero gritar. Ahí va la carga, se va Corea. Ay, ay, mano. profe. Mano, profe, cobra. Ahí puede venir el remate. Soltó la pelota para Jason. No pudo. Tocando de vuelta Corea. Cerca del arco. El remate salió afuera. No está, dice, ¿cierto? Tío Sport acá en TikTok está transmitiendo en vivo, dice. ¿Legal, vio? No, ¿Por qué no? pero el Tigo Sport que hay en Maggi no es el mismo. No es Tigo Sport Paraguay, es Bolivia, bro. En serio. No está haciendo en vivo, tío, por Paraguay. Ahora Maggi, eso. Ok, ok. No está haciendo en vivo. 1-0 estamos perdiendo. Muchachos. 30 minutos de juego. 30. Lo que va a estar Twitter ahora. No, en contra de Junior está. Por Sí o eso. sí, sí o Por sí. eso. Evento debe buscar en más. Perfecto, Abel. Sabe bien que no podemos Mira, decir no, eso. no busqué yo ese. Tiene toda la data. Yo tengo una página donde. Cuidado con decir la palabra. Sí, gracias, Darghost. Gracias por cuidarnos, hermano querido. Sí. Cierto, gracias, mi querido. Gracias, hermano. Por APF TV se ve bien legalmente, dice Pinkingu. Bueno, ya saben cómo hacer. Ven y buscan Tío Sport o APF TV, le bajan el volumen y nos escuchan a nosotros. Hay salida, medio saturado nomás, dice. 1-0 caímos. Ni bollo el 1-0. Si un gol ya nos baja lo anímico, con eso no estamos para el Mundial, dice Nelson. No, yo creo que no nos bajó lo anímico. El partido sigue parejo, pero. Ay, lo que perdió. Pero había falta. No, Es que fue falta. Pero por eso decía, ellos tampoco generaron nada. El gol ese fue una entregada. Pero Igual tengan en cuenta. nosotros menos. Nosotros Hay no que tener llegamos en todavía. cuenta que no, este no es este no es el equipo que va a poner el mundial. No es obviamente. nuestro equipo titular. No es nuestro equipo titular. Ay, Gómez soltó la pelota para Gustavo. Entregó mal. No, Gustavo. Tampoco es que nos falte la Minya mal. Obvio. Bueno, Julio Enciso sí. No, nos falta No, Julio Tony. hace rato que ya lo mencionó, es nuestro diferente. Julio, Tony, Pero, Oreja. Juan pero, Loreja. pero tenemos que tener. Cubas. No, la verdad te faltan mucho Sí, equipo. pero te faltan jugadores normales, No. y normales son. Para mí Cuba es El único diferente determinante. nosotros tenemos es Enciso. Después son todos de carne y hueso. Hay que cuidar a Enciso y que esté bien para el Mundial. Sí, Sin él, sí, a sí, nadie sí. es Paraguay, dice el chat. 32 de juego. Gracias, Mario. Gracias, Mateo. Alcaraz falta. Dice. A la gente que va sonando, les agradecemos. Mueven la pelota por la mitad de la cancha. Lin Dong-yong aparece ahora ahí abajo. Lin Jang-byong tocando para Kim Min-jae. Este es Kim soltando la pelota por el costado izquierdo. Puede venir el centro al área. Decide retroceder en esa Lin Myang-jae. Para Kim Min-jae. Adelanta para Hyun Min-song. Hyun Min-song con la pelota. Estaba en posición indebida. El banderín levantado. Hay salida para Paraguay. No pudo Hyun Min-song. Redes, ¿cómo nos hace falta la selección? Dice. Y No. Omar. Uy, mamá quería más sus Gómez. Sí. Saliendo Paraguay. Estamos perdiendo 1-0. Presionan al. Uy. Ay, Orlando que despeja esa pelota. Epa, cayó Ronaldo Martínez. Aquí mucho ya cayó Ronaldo en este partido, por lo menos. Y había falta, sí señor. Muchísima de parte falta de de Park Ji-suk. Corea.
muchísimas faltas de ellos. Es Y que la mayoría presiona muy viniendo alto. viniendo de atrás para meter una patada o un empujón. Asimismo, soltando la pelota y se viene la albirroja. ¡Vamos, Paraguay! ¡Dale, que hay que patar! Bobadilla soltó por el costado izquierdo. Se viene la albirroja. A ver, Miguel Almirón, Miguelito Almirón. ¿Qué pasó? Offside. Offside, mira. ¿En dónde? Como la anterior del coreano. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo- Saludos para el querido Echito. Saludos para Echito. Resucio de estos coreanos, dice. Min Jae le tiene de hijo a Ronaldo Martínez. Sí, pero de esa forma, o sea, lo tiene de hijo a base de faltas. Se viene Corea de vuelta. Costado derecho para el 15. Kim Myung-jang. Kim Myung-jang tocando la pelota atrás. Se viene de vuelta el Lim Jang-byong. Va el esférico para Kim Min-jae. Kim Min-jae. Moviendo. Min-jae. La pelota llega atrás. El partido está 1-0. Ahí, ¿qué dice Abel Gonza, mi querido Coque? Lo que yo pregunto es una cosa, muchachos, y me pueden explicar. Alan Benítez jamás demostró tener nivel ni jugando acá en el fútbol paraguayo. En Brasil es aguatero, no juega. ¿Por qué lo convoca? No tiene marca, no tiene determinación. Me explican, por favor. Robert Rojas es más bueno que él, siendo Robert Rojas malo, muy malo. No, Daddy Chung está feliz. Alan hizo un semestre muy bueno aquí, por eso lo habrán llamado del Inter. Pero que- la cabeza Y además, de- no, ya sabe, toda la gente sabe lo que yo pienso de él en cuanto No, a no, cerebro. yo no te digo la En cabeza en de cuanto a Alan cerebro, Benítez. ¿no? Es que yo... El cerebro de Abel Gonza no puede, No, no yo hablo, puede entender eso. yo hablo de Alan, pero insisto, hay que probar con lo que tenés. Hay que probar con lo que tenés. Y por eso pregunto por qué no hacer lo mismo por el lado sector izquierdo. Pelota parada para la albirroja, señoras y señores, 35 minutos. Hay que ver, ojalá que se lo lleve a hablar Riveros, ojalá que haya un lateral izquierdo, Este es para Diego Gómez, A ver qué pasa, 35 minutos. Pelota parada para el conjunto. Al revés. Ahí da. Pelota parada, señoras y señores. Diego Gómez con Miguel Almirón. Príncipe, vos sabés que me dicen que funciona bien. Pelota parada, vamos Paraguay. Hay que empatar. Diego Gómez y Miguel. A ver quién se anima a pegarle. Ahí va Diego Gómez. Mamá, que ya la cámara. La Sí, cámara te no iba a decir No, que- mamá quería el tiro te iba a libre de decir- Diego Gómez también. No, es que se perdió los dos, se perdió. El Mamita. tiro fue malo y la filmación fue peor. Los 3 goles que recibió Paraguay fueron errores de Junior Alonso y Fernández, dice Pablo Martín. Va saliendo. Mamá quería rozó el travesaño. Dice, no señor. Fue muy larga esa pelota. Gómez que recupera. Soltó Gustavo para Almirón. Se Antes adelanta Lee Jang-byong, sí. Cuando no existía, o sea, existía la televisión, pero cuando no se televisaban los partidos por radio, todos los tiros lamiendo el poste, rozando el travesaño. Y después llegó la hora de la verdad y se veía los tiros pasaban, eran tantos en rugby. Eran try. Sí. Nos traía que apoyar el tiro libre por sobre el travesaño allá, lejos. 1-0. el partido, te diría. Muy aburrido. Estira un café. Y pedí un delivery acá enfrente, ¿en serio te va a traer, ni Eduardito? No te trae. ¿No? Me voy a buscar yo. Te trae, no te trae. Ay, qué cosa. No te va ni a traer, no te va a traer. Kim Moon-juan, claro que sí. Chucha. Andate nomás ya, llega. Salí de portero. Salí. Ey. Ey. Hay falta. Epa. Pero no te va a entender. La puta de las cores. Hay falta. ¡Op! Nunca dijo nadie, dice Manuel Fernández. Cocido con mixto. No. ¿Café o café? Negro. ¿Para qué pregunta? ¿Qué queriendo? ¿Café o café? Cocido con mixto. ¿Eh? ¿Y para qué dejar la puerta abierta? Cierto. Qué insoportable que está este tipo, por Dios. Qué insoportable. Cocido con mixto. Lin Jang-byong asó la partido, dice Bueno, Marian Gómez. Bueno, chao. Bueno, Dale. ya examina la partido. 38 minutos. Puta, boludo. Saliendo el portero Kim Jong-yu. Moviendo la pelota por abajo. Paraguay está cayendo 1-0. Marian Gómez asó la partido, dice. Estamos mal. Acá.
hasta el momento. Esperemos encontrar el camino para el empate y para una próxima remontada. Amén. Avanza Alan Benítez. Benítez con la pelota. Soltó la pelota en corto y se va asociando con él Ojeda. Ojeda decide retroceder con Omar. Omar, ay, Junior, despertate, Junior, despertate, Junior, despertate, Junior. Iba la pelota para Corea y soltó. No pudo, por suerte, pero le queda la pelota de vuelta. Por favor, saquemos, muchachos. Che, este Junior está dormido, ¿eh? Cambiémoslo, Alfaro. Alfaro. No, el primer cambio tiene que ser Alonso. Dale, Alfaro. Probá lateral izquierdo. Ya. El primer cambio que entre Diego León. Dale, Abel Gonza. Gracias, hermano. Igualmente para vos. Te esperamos después del programa al mediodía. Y en el programa de Diego Sport también. Esperamos, Abel. No, déjate de joder ya. Realmente, no. ¿Qué hora entra Tacuara? Dice Noemi Torres. No. Tacuara no juega, muchachos. Atrás la pelota para la salida de vuelta de Kim Jong-wan. Este es un partido para probarle a León. Sí. Ya, dejate de jugar con Alonso y empezá. Tiene que haber un recambio. Ya, chao. Alonso. Que entre Derli. No. Trabaja agua. ¿Por qué lo que no le pone a Diego León el verdadero 10 que entre Derli? Dice el chat. Mirá la recuperación, la aceleración que tienen estos muchachos. Y Junior Alonso. Derli no está ahí porque él no quiso. Él no está. Porque Que entre León, Cacu y Tony, dice Nachling. Tranquila. Sí. Flojísimo Paraguay. Flojísimo. Sí, bastante flojo Paraguay hasta el momento. Estamos. ¿Cuánto entra Saturnino Cardoso? No generamos nada. Nada. Y mira cómo juegan. Estos muchachos. ¿Cómo la juega Kim Min-juan? Tocando atrás la pelota. Yo haría 2 cambios. ¿Cuáles son? Pondría un 9. Sí. Y lo saco a Alonso. Lo pongo a León. Diego. Sí, señor. Perfecto. Kim Min-juan se viene. Se resbala. Toca. El equipo Pargisop retrocede para Lee Jang-byung. Y si me preguntas rápido, también lo veo un cambio para Benítez. Alan. Om Ji-sung, Lee Jang-byung. Adelanta Lee Jang-byung para la conexión con su compañero. Lee Jang-byung. Espectacular. Volvé Tacuara, dice, parece que estamos esperando el segundo gol de Corea, dice Alan Olimpista. Sí, te juro que sí. Esperemos que no nos pase lo que nos pasó con la selección chilena, dice. No pateamos ni una al arco. Ninguna. No llegamos todavía. Solamente la más clara fue la equivocación del arquero. Sí. ¿Te acordás? Esa fue la más clara. Pero ellos tampoco. Por eso te aburridito el partido. Y el gol llega de un error nuestro. Y por eso te digo, no fue ni siquiera un tiro al arco. Saludos, mi querido fotógrafo, el number one, Farid Boy. Gracias, hermanito. Te mando un abrazo enorme. Avanza el albirroja, pelota por... ¡Ay! Entregamos de vuelta y ya recupera Hyun Min Song. No lo veo bien tampoco a Bobadilla. Es que la dupla ahí, capaz, le hace falta a su compañero, digámosle. Sí, hace falta cubas. Bueno, ahí de vuelta la reiteración. Bien. No hubo ni un codito en esa jugada. Y bueno, señores, continúa el partido. ¿Qué cambio harían para el segundo tiempo? Diego León por Alonso. ¿Qué 9 tenemos? ¿Está por Tony? Sí, está. Bueno, Tony por Ronaldo y ¿Juan Cáceres? Bueno, y lo saco a la Benítez y lo pongo a Juan Cáceres. Señores, estamos cayendo 1-0, mi querido Farid. Estamos perdiendo 1-0. Poco. No pasa nada con ellos tampoco, por eso digo. Es un partido aburridito. Fue mucho más agradable el de Japón. Yo creo que Coque rinde mejor que de lateral que Junior Alonso, dice el chat. 42 minutos, se va a acabar la primera etapa. Cabañas como refuerzo para el segundo tiempo, dice Gonza. Yo era lateral, derecho. Yo no soy Coque, muchachos. Qué grande, Coque relatando, dice. No. ¿Qué hizo? Tenemos amistosos, pero más adelante, creo que ¿cuándo? ¿Noviembre? Contra México y Estados Unidos. ¿Y Franco dónde está? Franco se fue a traer... Se fue a traer mi Coque con rules, no. Yo no soy Coque, muchachos. Ojo con el 32 de Corea. Joya de Corea, dice Fabio Galeano. Atención que quiere recuperar. Le quedó la pelota a Ronaldo. Dale, Ronaldo. Martínez, por favor. Ronaldo. Arquero, no. Déjate hinchar, boludo. La única que tuviste, Ronaldo. Ellos piroñan de carajo. ¿Cómo te vas a chutar así? La gran puta, boludo.
Lo que erró Ronaldo. Lo que erró Ronaldo solo frente al arco. Le tapó al arquero. Dejate de joder. ¿Vos a qué le pasó? Mamita, pero si era platense. Le pasó inclusive, me parece que hasta le pudo haber pasado de nuevo porque Almirón venía de atrás. Me parece. Que hasta le pudo haber pasado a Almirón de nuevo. Porque Almirón le pasaba por detrás, o sea, no iba a estar en offside. No, Pelota parada para la albirroja, muchachos. A ver. Va, el piondillo. A Cae ver. arco será. ¡Ah! Ahí va él, fíjate. Miran. Almirón le pasa al lado, fíjate. No. Ahí. Y No, ya pero quedaba el arquero le fuera pegó de. muy mal, boludo. Quedaba el arquero fuera de acción. Picaba Gracias, la- Mario. Ahí. No, esta era. Pelota parada, muchachos. Hay que aprovechar e irnos. No. Al vestuario con un resultado positivo, con un empate por lo menos. Detrás de la pelota está Diego. Diego y Miguel Almirón. Por favor, Paraguay. Sé que es un amistoso, pero quiero ver goles. No, esto ¡Dale! era para fusilar, boludo. ¡Dale! Vendrá la pelota de Gómez y Ahí. está. ¡Cabezazo al arquero! Mira, con la cámara. Qué desastre, boludo, la transmisión. Desastre la cámara, boludo. Qué puta. Le cuenta, No. Salida Colo- para Colo- Kim Sung-yu. ¿Cómo lo sabe? Sí. Esa, por ejemplo, no sé si fue de Omar o de quien sea, pero siempre dio de los centrales. O sea, irte a cabecear para entrar en posición adelantada es una boludez. O sea, no entiendo. Eso tienen que ver, y lo digo para todos, no solamente por esta jugada. ¿Para qué te vas a cabecear y entrar, no sabes? Vos tenés que marcar tu posición. Pelota arriba, despeja. Yokota tapón el arquero, dice. Yoko Paiteatu. Sí, en el 2030 recién se va a jugar el Defensores de vuelta. Sí, que se juegan los Defensores. 1-0. Está cayendo Paraguay. ¿Cuánto adiciona, juez? Ahí va la albirroja, la baja de cabeza Gómez para Bobadilla que toca y lo ve a Hugo Cuenca con la pelota, soltó por el costado derecho. No hay mucho para adicionar, ¿eh? No No. se paró mucho el juego. Cuenca, Hubo- mucho juego por la mitad de la cancha. Tocando y tocando, pero más posesión de Corea en el primer tiempo, bastante. Oyoko se llama al arquero de Corea, dice juez. No, ese es el de Japón. Le están confundiendo Japón con Corea. Corea. Son nombres distintos. Ahí va la pelota por el costado derecho. Se viene Alan Benítez. Benítez que soltó la pelota por atrás. Este es Bobadilla en corto para Ojeda. Ojeda le devuelve a Bobadilla. Se viene ahora la albirroja a ver si nos puede dar. A la pucha. ¿Terminó? Había sido un minuto más agregado. No, es que no había. Tanto para agregar. No. Terminó la primera etapa, muchachos. 1-0. Estamos cayendo ante Corea, perdón. Pero la jugada más clara de gol fue nuestra. Lejos. La única jugada de gol, porque yo ese rebote no cuento. Si bien es cierto que pudo haber terminado en gol, pero jugada de gol, de ahí, de tener un delantero la posibilidad de definir, fue de Paraguay y la desperdició Ronaldo. Bueno, segundo tiempo que se viene. Hola chicos, hola Marcel querido, ¿cómo te va? ¿Cuáles son los cambios que van a hacer ustedes? ¿Qué cambios hacen para mejorar este equipo? ¿Dónde están los cambios que pueden ayudarnos a sacar un resultado positivo? Yo quiero arrancar del lateral izquierdo, por lo menos a probar un Diego León, o no sé qué tenemos en el lateral. No, Por- está Diego que ya hubiera entrado de Alan fuera, dice de Gonzalo. titular. Ya hubiera Alan entrado de fuera. titular. Diego Gómez le está costando, dice Gabriel Duarte. ¿Dónde se puede ver el partido? Los laterales desastre, dice Cacu, Sanabria y León y Alan por Cáceres. Por Cáceres. Cáceres por Alan. Alan por Cáceres, Cáceres, cierto. Cacu, Sanabria y León. Ellos lo que quieren. Alan por Cáceres, que hace 4 cambios. Justamente, Cacu. querido Lucas. Kaku, ¿y a quién lo saca, lo mete en medio de Kaku? Galarza en el medio están pidiendo, ¿eh? Sí, también. Porque no apareció, y Diego no apareció porque en estos partidos tienen que aparecer las individualidades. Cuenca prácticamente no tocó pelota. Cuenca. Yo no entiendo lo de Alonso. No entiendo por qué seguir insistiendo con él sin probar, digo. Si después el profe Alfaro dice, o si él ya cree, o ya sabe, o ya está destinado a ser titular en el Mundial, bueno, perfecto. Pero, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar en un amistoso?
Hoy tenemos laterales como para probar. Fue muy malo otra vez lo de Junior. Es un tipo que no tiene sangre. Un tipo que juega como oficinista. Él viene, marca tarjeta y juega. No sé, nunca le dio nada a la selección. ¿Por qué no se puede probar otro? Eso es lo que no entiendo. Ahí está. Yo creo que Cáceres va a ser titular en el Mundial, pero se lo está probando a Alan. Yo creo que va a ser titular Cuevas, pero se lo está probando a Brian Ojeda. Yo creo que va a ser titular Julio Enciso, pero se lo está probando a Cuenca, se lo está probando a Diego González, se lo está probando a Ronaldo. O sea, ¿por qué no probaron lateral izquierdo? No entiendo, la verdad que no entiendo por qué. Yo creo que en el segundo tiempo va a entrar León. Sería lo mínimo darle un tiempo para que juegue, pero nos falta. El primer tiempo fue aburridísimo, Coque. No, aburrísimo. Fue aburrido, fue muy parejo, los dos equipos lo mismo. Ellos no generaron nada. El gol fue un regalo, un centro, para mí, algo también de Orlando, para mí, porque Cruza fue muy parecido al que nos cuesta el gol aquella contra Japón. Vos sabés que yo siento que lo de Orlando, él cree que ellos van a rechazar. Sí. Sí, exactamente. Y dice, por bueno, eso, tengo dos tipos acá que me Sí. van a solucionar la vida, entonces van a rechazar, pero lo de Alonso es realmente increíble. Increíble lo de Alonso, no se puede creer. Pero bueno, es un error puntual. Alonso no estuvo bien. Y loco, todos los goles que nos hicieron, muchachos, son por errores nuestros. Todos. Hasta ahora, contra Japón empataste por errores tuyos. Ahora estás perdiendo un partido contra Corea que nos propone tanto, que toca el balón, que está hasta ahí, que te está dominando el partido. Pero dentro de todo, un error tuyo, infantil, de escuela de fútbol. La verdad que no se entiende lo de Alonso. Alonso también regaló contra Brasil. Estoy de acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido contra Brasil? Estábamos dominando bien el partido y Alonso regala la pelota. Y ahí viene el gol de Vinicius. Que Vinicius tiene como 4 goles por allá a Paraguay. Paraguay es la selección que más goles marcó Vinicius. No, para mí tiene que haber 3 cambios. Yo mantendría el medio por ahora. A mí no me disgustó ese doble 6 con Brian y Damián, aclaro. A mí tampoco. Hay gente después se le extraña a Cuba, pero se marcó bien. O sea, Paraguay marcó bien. Los dos marcaron, los dos jugaron casi de la misma manera. Por eso los arqueros casi no tuvieron participación en el partido. No hubo ninguna gran atajada de Orlando, no hubo ninguna gran atajada del coreano. El coreano se mandó una grande que casi termina en gol, esa que le trabó Diego Gómez, y después sí tuvo una muy buena atajada que igual yo creo que era jugada de Ronaldo. O sea, ahí el dueño de la jugada es el delantero. El delantero tiene todo. Él decide qué va a pasar en la jugada. Y pateó muy mal Ronaldo. Pateó sin confianza. ¿Cómo está? Mira, por Brasil-Japón está 2-1. 2-1 sigue el partido. Está ganando Brasil. Brasil empezó ganando 2-0, Japón marcó el descuento. Pero hasta ahora, bueno, Paraguay estamos perdiendo contra una Corea que, la verdad, si no hubiera ese error de Alonso, estaríamos 0-0 todavía. Increíble. Sí, porque no fue una jugada de gol. Ellos no generaron nada. Y nosotros tampoco por cuenta propia. Esa trabada de Diego al arquero. Y después la otra que sí presionamos bien y robamos. Pero no fue una jugada hecha por nosotros. Pero también lo de presionar adelante es una posibilidad de llegar justamente para un equipo como el nuestro, que no tiene, y menos todavía si no está Enciso, no tiene el que haga la jugada diferente. Entonces,
se complica llegar. Y presionar alto puede ser una fórmula para robar la pelota, cosa que ocurrió y lamentablemente Ronaldo desperdició lo que tranquilamente pudo haber sido el 1-1 para este primer tiempo. Me parece que le iba a quedar bien el 1-1. Le iba a quedar muy bien al partido. De hecho que sí, ibas a entrar con otra mentalidad, creo yo, en el segundo tiempo. A mí me gustaría verlo al Kaku, aunque sea para justificar sus llamados. Al Kaku le llaman siempre. Al Kaku le llaman para cada eliminatoria, le llaman al Kaku y nunca entra. ¿Verdad? Y la gente dice, no, el Kaku no es para nosotros, el Kaku... Y no sé, pero la verdad que lo llamaron todos los técnicos. Lo llamó Berizzo, lo llamó Ramón Díaz, lo llamó Guillermo. Todos lo llamaron. Todos lo llamaron siempre al Kaku. Y casi no jugó. Debe ser uno de los tipos más llamados y con menos minutos jugados. Y a mí me encanta cómo juega el Kaku. Me parece un tipo diferente para hacer. Es diferente a Julio. Él, por ejemplo, no es un gran gambeteador, pero es un tipo que tiene la pelota y es capaz de filtrar pases, de hacer jugar a los delanteros. Y además, insisto, estos son los momentos de prueba, los momentos para probar, los momentos para ver qué tenemos, qué variantes tenemos contra un equipo que juega así, qué variante tenemos. Inclusive por ahí puede entrar el Kaku y a lo mejor se lo comen los coreanos, perfecto, pero ver qué podemos hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. No, el segundo tiempo tiene que Finalmente ser quiénes entran. Ojalá entre Diego. Pulpito no creo. No creo, no por él, sino porque esa dupla de saga difícilmente sea cambiada, salvo que alguno esté tocado, algo muscular, difícilmente salga Alderete o difícilmente salga Gustavo. Pero por el lateral izquierdo sí. ¿Qué hay, Marquito? ¿Cocido o café? Cocido. Bien. De la previa va después meterle full. Sí. Te descuidáis, González y Diego le quita el puesto a Ramón Sosa. González Diego. ¿Vos decís, Fabricio? No creo. No creo por su característica. Ramón es explosivo, llega a la línea de fondo, va para adelante. A Diego lo vi más como que armador de juego. Pero Cierto. él, y aparte jugando zurdo por derecha. Sí. Y Ramón es derecho por derecha. O sea, él entra en diagonal también, pero tiene línea de fondo. ¿Qué Él- pasó de Mateo Gamarra? él juega Pregunta, también. ojo, no estoy diciendo que se lo convoque a él, pero ¿qué pasó de Mateo Gamarra? Está en el Pregunta el chat. Cruzeiro. Cruzeiro. Mira ¿verdad? vos. Salvo que yo me lo haya perdido. Lo último que yo supe de Mateo, él había ido al Atlético Paranaense. Después Del Paranaense. Atlético pasó al Cruzeiro. Y creo que sigue ahí. Ahora me acordé de Franco, nunca me gustó Junior Alonso, dice Juanjo Robledo. Limitado de mierda, si perdemos No. ante el amistoso, ante México, y mejor no vayamos al Mundial, dice el chat. No, pero igual- lo de Junior Alonso viene de Del cuatro, año. de 4 temporadas atrás, de 4 eliminatorias atrás. Un experto en explicar fracaso es Junior Alonso. O sea, no transmite eso que tiene Esa que tener confianza. un jugador de selección. Mire ahí, él pierde, entrega un gol, pierde, le da igual, agarra su valija, se va, vuelve a Belo Horizonte. Dice, 2-2. Sentina la camiseta. 2-2 Japón y Brasil. Mira, vos le está plantando. Bien. Que entra Aureliano Torres, dice Fabricio Sena. Saludos, mi querido Sena Media. ¿Cómo te va, hermanito? ¿Andás bien? Subí por el video, será hoy. Eso mismo no transmite confianza Alonso, dice. ¿Será ya no hay como Claudio Morel Rodríguez, dice? Y Claudio era un gran lateral y un tipo con gran personalidad, sin duda. Té de naranja Alonso, dice. Sí. ¿Qué pasó de Morales? Pregunta el chat. Nakamura para el 2-2, dice el Matías Garcete. Sí, o sea, hay que ver qué acontece en este segundo tiempo, qué cambios se realizan, qué cambios se pueden llegar a hacer.
Dale, Sena. Pero hasta ahora no está convenciendo. Y la única del partido. Dice, no tenemos 9, dice Capacete. Hay que probarle a Diego León, dice Arturo Paredes. Sí, y bueno, totalmente. hay que hacerlo. Hay que probar. Yo no entiendo por qué no arrancamos con la Yo prueba de creí que iba a lateral jugar hoy. izquierdo. Yo creí que iba a jugar hoy. Alan por derecha y Diego por izquierda. Dice, ¿cómo históricamente nos cuesta a los equipos con planteo distinto? Corea, Noruega, Irlanda, dice Dargos. No nos han ganado así. Creo que Diego León tampoco será la solución, dice Fabricio Acosta. No, está bien, Fabricio. Yo estoy hablando de probarnos. Por eso digo, no es que a lo mejor entra el Cacu. Claro. Y el Cacu no es tampoco la solución. No tenemos soluciones a lo mejor individuales, pero sí ver en cada puesto quién puede jugar. Porque suponete inclusive se te lesiona Junior. ¿Ok? Se te lesiona, no puede jugar Junior Alonso. Tenés que saber con quién contar. Cierto. Entonces, de eso no se trata. Así como se está probando a jugadores en otros equipos. ¿Quién llama? No, no. ¿Despertador? A ver, decía, ¿qué hora entra a atajar Marcos Morel? Con él le ganamos a estos BTS. No, muchachos. Se nota la ausencia de Julio Enciso, lastimosamente. No hay nadie Sí, como él, no, dice Mario. Eso está clarísimo. Pero, Si jugamos así, vamos a perder hasta con Cabo Verde en el Mundial, dice. Bueno, se preparan, señores, los jugadores. Hola, Marco Vilar, ¿cómo te va? Acabé con la Onicha Aninati. En Bohuelan de alarma, ya, eso, ya pagué, ya. 2 cambios en Corea. Entra el 14. 14. Y no tenemos otro distinto como Julio, viejo, dice No. Fer. No, No. señor. No tenemos. No. Ojito con Cabo Verde, dice. Sande está lesionado. Sande no fue. No me convence a Alan para la selección, dice el chat. Que le metan a Diego León por Alonso. Vamos a ver, no veo ningún cambio todavía de Paraguay. ¿Eh? ¿Hay cambio, Martínez Luca? ¿Hay cambio en Paraguay? ¿Quién? Hay que ver. La pucha. Excelente la toma. Ya. O Alema. Ya la cambio cuela. A la pucha. Sí. Están orgullosos de su estadio. Está lindo también. Pero mostrame los cambios, profe. Galarza. Galarza, Fonda. Galarza en Paraguay. Galarza. Y en Corea, ¿quién? Galarza. Perfecto. Gracias, chat. Alan y Alonso, chao, dice Mabel. Mamá. Solo Galarza, pio. En Paraguay sí, creo. Vamos a buscar mientras. ¿Por Cuenca? Puede ser, ¿eh? ¿Por quién? Se mantiene Malonzo, parece, dice. Porque metió, parece, 2 cambios Corea, ¿eh? Sí. Uno fue el 14. El 14, el otro el 10, parece. Entonces estaba arrodillando. Señores, segundo tiempo que arranca en el Estadio Mundialista de Seúl. El partido está 1-0. Ingresó Galarza Fonda en el cuadro. ¡Epa! Albi Rocco, falta de Alan Benítez. Alan Benítez, señores. Jugador. Full al pedo de Alan. Está Cuenca ahí, ¿eh? Detrás de él estaba Cuenca, ¿verdad? A la bucha. Jung Jong. Creo que salió Bobadilla. ¿Salió Bobadilla? Creo que sí. En la app no me marca ningún cambio. Acá tampoco. Ay, qué locura eso. Jim Sung Yeon. Es el gol. Pelota en salida. Salió Ojeda, dice. Salió Ojeda. Perfecto. No, está Bobadilla. Ojeda salió. Va tocando Corea, señores. El partido está 1-0. Ya comenzó el segundo tiempo. Y pasó Diego a jugar al lado de Damián. No, ahí está Ojeda. ¿Dónde está Ojeda? Ahí está en el medio. ¿Y quién salió, chat? Sí, este es Ojeda. No tenemos un... No. Acá. Nos vamos a asegurar para no decir. Sí, nombre. para no decir toda la hora, Vamos, porque- vamos a tratar de asegurar si no nos confundimos nosotros también.
A mí me matan los... ¿Tenemos nombre o no tenemos? No, Y bueno. no marca. y bueno, Iba todo a la lo- carga Corea, señoras y señores. Se viene, cayó, falta. Full al pedo. Pelota parada, señores. Full al pedo, Junior. Y ese es el 9. Ahí está. Porque no marcó nada. Justamente. Ya. A ver. Mamá, Qué Falta. full al pedo. Alonso. A la Ahí pucha, está, la casi cámara. nos llega y la filmación horrible también. 46 el primer minuto. Qué mal estamos pasando. Este partido. Qué mal partido de Junior. Mirá que jugaban rápido. Dejate de jugar todos dormidos. Si alguien le pegaba bien esa pelota, estábamos No. en otras, ¿eh? En otras. Estamos perdiendo. Sí, Mariam. Estamos perdiendo. Ay, ay, ay. Falta. Falta. No hay un lugar donde estén los cambios. No muestra ni en la aplicación de la albirroja. Ahí está, Brian está ahí. Vayan está. A ver, Bobadilla dice. Japón le está ganando a Brasil 3-2. Vamos. No marca ningún cambio todavía acá en la aplicación. Qué loco. O está Diego. Creo que salió. Sí, Bobadilla salió, hermano. Sí. Sí, te confirmo yo ahora que veo. Sí. Por eso, y entró Diego a jugar al lado de Brian. Y Sí. está por izquierda Así mismo. Galarza. Así mismo. Sí. Ojeda en la mitad de cancha. Ahí va presionando Miguel Almirón. Falta, Diego. Ahora sí. Ahora sí, Bien. señores. Salió Fue Bobadilla. falta, Gracias, fue chat. falta. Gracias, chat. Gracias, chat. Gracias, chat. Gracias. Gracias Fue a toda la falta. gente. Falta amarilla por estado. El jugador coreano. Om Ji-sung. Epa, le levantó la piernita al jugador. Dejó la plancha. Pilota parada para el conjunto albirrojo. Vamos a ver si podemos aprovechar alguna situación. Hasta ahora Tenemos ninguna de falta sacamos provecho. ninguna. Atención. Van a levantar la pelota. Pero igual los coreanos se están adelantando muy bien. Y están ganando. O sea, nos ganaron hace rato por arriba. En ataque. En ataque. Viene la pelota arriba. Al centro al área. Para Hugo Cuenca. Se lo al arquero. Con los puños. Sacó Kim Sung-yu. Y ya saca de vuelta. Mala salida de Paraguay en esa. Mala. Pero ya recupera. Ahora con el jugador. Mira dónde está Diego Gómez. Partiendo desde la salida, Alan Benítez, Ojeda, retrocedió, la salida es de Gustavo Gómez, buscando a Ronaldo Martínez, corta rápidamente, Kim Min-jae, el partido está 1-0 a favor de Corea. Qué buena chance hubiera sido para Ronaldo hacer ese gol. Sí, Para él mismo, confianza. toca, a ver, quiere recuperar Paraguay, ay, no la puede hacer, Paraguay, Lin Yang-byung. Bien, Jugando, está bien. recupera Paraguay, bien Ojeda, tocó la pelota Ojeda, se viene Paraguay, recupera, ahora Alonso por el costado izquierdo, vamos nadie, dice Martínez Lucas, sí, vamos Paraguay, dale, Gómez, Diego tocó, corta rápido Corea, pero Paraguay insiste, este es Gustavo Gómez, ve al horizonte, Alan Benítez, Alan que toca rápido, se viene Cuenca, mala entrega de Cuenca, la pelota ya pasa a formar parte de la posesión es de Corea, desde abajo con Kim Sung-yu, saliendo en corto para Kim Min-jae. Estamos cayendo 1-0, muchachos. 1-0. Saliendo Corea. Ahí recupera bien Galarza. Falta. Yo sacaría a Cuenca, dice. Demasiado abajo está Gómez, dice Matías Garcete. Y sí, porque ahora bajó. Sí. Ahora bajó a hacer el Después de doble, la salida de Bobadilla. hacer el doble 6 con Ojeda. Brian. Es más, a mí me Epa. gusta más eso, Gómez. Diego, Ahí, sentido, justo. muchachos. Ahí, ahí. Ahí está, recién justamente. Muchachos, Ahí, estiró. Diego Gómez. Estirón sería error. Sí, ahí está el gesto clarísimo. Cambia. Sí, tiene Almirón, cambio ya dice cambió. Almirón por Diego. Ahora, les pregunto rápido en caliente, Cubas. ¿quién? Cubas. ¿Cubas? Sí. ¿Cubas? Aunque no. Para mí, yo quiero ir más al ataque. No. Porque ya tenés un 6 que es. Que es Kaku. Ojeda. Kaku. Kaku. Me Claro, gusta, justito, me gusta, sí. me gusta. Cacu Romero Gamarra. Cacu va a ingresar. Diego Gómez siendo atendido. Gracias, chat. Gracias por todo. Todas las notificaciones. Cacu, gracias, Nach. Sí. No es partido para Cuba. No.
Yo quiero ir más al ataque. Yo quiero que Paraguay proponga y creo que Kaku cumple con esa expectativa que nosotros Y ojalá. queremos. Ojalá que cumpla, ¿verdad? Que podamos ver un Kaku explosivo, activo, con Lástima esto lo de Gómez. Total. de Diego. Y digo lástima porque va a volver a su equipo. Él estaba bien. Estaba en un buen momento en el Brighton. Y bueno, esto seguramente lo va a frenar un ratito. Esperemos que sea algo liviano. Que no sea muy grave. Y Esperemos que fuerza, esté bien. Kaku, será. Vamos, Kaku, carajo. Vamos, Kaku. Vamos, Paraguay. Epa, mira la buena Mira el pregunta. dato que. Es la primera vez tira que la Kaku cabra, va a estar jugando muchos minutos, más de 20. No tuvo oportunidad nunca en Kaku, tampoco demostró mucho, pero. Pero bueno, ahora va a tener muchos minutos. Pero un Ahí está. Ahí está, no confirma el cambio. Galarza por Bobadilla. Ahí está Oh Hyun-yu. Salió Huminson. Salió Hyun-Jung. Perfecto. Y entró el Lee 19 Kang-in. por el 18. Lee Kang-in. Bien, Alan Benítez. Se ríen de vos, Franco. ¿Por qué? O sea, Gran jugador. 52 de partido. ¿Qué pecho Mamá. friada está metiendo Brasil? Mamá. La victoria que dejamos pasar contra Japón. Sí, Miau, miau. Poco se habla que agarré y dije que la Brasil Cholito juega mejor. Atención que va a la carga. Viene el centro de Corea. Upa. Despeja Omar. Le quedó de vuelta a Corea. La pucha, ya pegado, muchacho. Mira, mira. Ya pegado, puede ser. Gracias a Arnaldo, querido, por compartir el live. Está ganando Corea 1-0. Mira lo importante de este dato. Kaku es zurdo y en Corea siempre le generan quilombo a los zurdos. No. Excelente dato. 1-0, señores. Totalmente gada. No, está en otra. Después le vamos a vacunar en el FIFA, será. Ahí está jugando Corea. Como ayer. Pelota, sí. Se viene a la carga el equipo asiático. Tocando la pelota al medio y va a la carga. Epa, puede ser el remate. Orlando. Orlando se perdió en eso al 17. Amni Song. Lo mira atentamente su compañero Kim Jin-gu. Le dijo, te di a vos, hermano. Bien arquero, dice Martínez Luca. Igual el remate fue al medio, La hicieron bien. La hicieron bien. El tiro fue directo a Orlando. Pero la jugada fue, yo creo, la primera llegada de Corea en juego asociado. ¿Cómo tocan los de Corea? Dice. Upa, Galarza. Bien, Galarza. Le bien, cobró. Galarza. Le cobró. ¿Sí? Le cobró porque hace rato le estaba puteando el coreano. Y Galarza. ¿Qué? Y se fue. Pero no Orlando, Ailem, no es Orlando. una versión que me esté gustando de Galarza, esta que él está teniendo ahora. Esa de él es mucho más jugador y está queriendo hacerse Picante. el retobado desde hace mucho. Eso le está costando en River también. En River quieren jugadores y no quieren luchadores. O sea, y él sabe jugar. Por eso. Tiene juego. Claro. Tiene juego. Claro. Por eso me parece que para él mismo no es bueno esto de. ¿Por qué lloran? Che, los La emoción. perros. Y si no nos vamos nomás al mundial. Porque mamita lo que nos viene, dice. Con México perdemos. No, pero ¿qué pasó aquí? No, ¿quién son Mr. Tens? No. ¿Qué decís? Ahí está perdiendo. Jugadores y no payasos, dice. Está perdiendo Brasil con Japón. Por demonio. Por ejemplo. Ahí va Alan Benítez tocando la pelota para atrás. Bien, Se viene Alan. Paraguay. Vamos para el Roja. Vamos arriba. Dale, Vamos, Paraguay. vamos, vamos. Vámonos, carajo. Vamos a poner huevos, será. Omar. Saliendo Omar. Bien, Este es Omar. El hombre del Sunderland. Va a la carga Omar. Soltó la pelota arriba para Ay, Ronaldo. Bien probado. Cambiame ya Ronaldo también ya. Quiero ver un 9 más activo, será. Si estaba en Platense hace rato metía ese gol. Bien, carajo. Alan. Ahí está Benítez. Gracias, Matías. 22. ¿Qué estás sacando, boludo? Por Dios. Tocando Franco, Galarza, boludo. viste la pelota para Kaku Romero, Gamarra. La pelota que no llega a Junior Alonso. ¿Por qué toda la coreana tienen cuernillos? No sé, Por Maya. Huminson. Ah. A él se le dice el diablo Echeverry de Corea. Echeverry no. Mentira, porque a Corea se le dice también los diablos rojos. Los Reds, le dice el Sí. otro. Se le dice ¿Por los qué diablos así rojos, formás? entonces
El ídolo de Heung-min Son es el Diablo Echeverry. No. Deja de desinformar. 56 No, nada, minutos, Franco, 56 boludo. minutos, señores. Va atacando Corea de vuelta. Vamos Paraguay, será. Vamos nada. Ahí está, mira cómo le ganan a Alan Benítez. Alan Benítez mirando atentamente. Alan Ahí Benítez está. que va. Epa, qué buena cobertura de Alan Benítez. Bien, Alan Benítez. Viene la pelota por el costado derecho. Viene el centro al área. Saca y despeja. En esa, el jugador Alonso. Pero la pelota sigue en posesión del conjunto coreano. Con varios grupos musicales. Uno de los más importantes, BTS. Tocando el conjunto de Corea. A la carga y va. Se viene Corea tocando. Ambison. Se le Bien, escapa. Alan Ahora Benítez. sí. Ahora sí. Dale Paraguay. Toca a Galarza. Galarza en corto. ¡Epa! Lo Le bajaron a cobró, le Miguel, cobró, le profe. cobró, le cobró. ¿Viste? Esto es lo que te digo. Esos son fulles para ir a tocar, para ir a un tobillito, una cosita así, porque no es para armar el equipo, si estaban bien armados. Pero de estos fulles hizo 20 Corea. Marcos Harvey. Yo más sí quiero saber de qué nacionalidad es el árbitro, porque la vez pasada también pensé que era japonés y no sabía si era japonés y no quería ser Es asiático. desubicado. Es Claro. asiático. Asiático Claro, pero es. hay que ver de dónde. Hay que ver. Y Garza. pero normalmente en los amistosos suele ser local el árbitro. Eso es lo que yo no quería decir. Me porque- emociona cuando relatas, cómo relatas cuando Paraguay apenas toca la pelota. Y bueno, Miriam, estoy tratando. Mamá Ay, ay, ahí se viene Corea, ahí se querida. viene Corea. No. Vos sabés que. Ahí está él- Miriam, Ahí está. Ahí está, para vos Miriam. ¿Por qué vio? Y esta torre última. ¿Qué dijo? ¿Por qué vio? Y porque puteo en contra de Marco y casi no meten gol. Pero no puteo, me emociona, dijo. No me gusta. ¿De dónde es? Yosuke Araki, Ah, japonés. japonés el Y árbitro. Y el árbitro japonés era coreano. Ah, mira cómo le pegó. O tenía para abrir por el costado izquierdo. Bueno. Oh, Están pateándose. 58 minutos, señores. Paraguay que va dominando. ¡Epa! ¿Viste? Cayó. ¿Viste? ¿Viste lo que te digo? De esos fulles, pero no sé cuántos. Señores, ¿cuánto va? Me preguntan. 1-0 estamos perdiendo. 1-0 Brian, 1-0 Jara Marcos, 1-0 Marcos Otaku fan de SNK. No. Mira, Ay. Omar. No. Y todos van a la carga y se viene Solo. Corea, señores. Bien, Omar, ando. bien, o sea, salvó su Su error. Palió su error. Bien, Omar, bien, Omar. bien. Salió Omar, pelota por arriba. Che, en serio necesito ya 9. No sé si Tony. No sé tampoco si me va a solucionar el partido, pero esa pelota, me sigue doliendo la pelota que tenía Ronaldo en el área y no supo definir. Yo lo que quiero ver a Diego León, ¿verdad? También. Quiero probar jugadores, para eso estamos jugando amistosos. 59 minutos de partido. Corea con el balón dominado. Pelota por el costado izquierdo para Inge. A ver cómo está Lee Karin. Ahí está, se hace sentir. Cuenca, ¿por qué? Cuenca. Cuenca se fue a meterle un pum. una Le mezcla de metió cojo, ron y No sé. empujón. Le reventó al bro. Un saplé en la espalda le hizo, boludo. ¿Qué hizo Cuenca? Ay, venite. Metió la A ver, cabeza Alan. Alan. Ah, bueno, Alan. Ahí está, Alan Benítez. ¿Cómo cubre la Bien, pelota? bien, Alan bien. Benítez. Ahí va Cuenca con la pelota. ¡Epa! Falta no es, profe. Que siga, dice. ¡Epa! Y mete el cuerpo también los jugadores coreanos. ¡Epa! ¡Qué fuerte! ¡Ojeda! ¡Bien, Ojeda! Fuerte la entrada de Juan Bien, Ojeda, la Byung. mejor cantera. Juan Byung. John Byung. Elisa. Ahí fue a acompañarlo. Fuerte el número 6 del conjunto coreano. El partido va 1-0. Alonso 1, Corea 0. No, chat. Sí, no, así no. Ahí va jugando Lim Jang-byung. Sí, señor. El nuestro me parece coreano es Almirón. Almirón. Yang Jin Chuk Bi. Ayesa Ríos. No. Oye, Pica. Shen. Eren. No. No. Sheren no. No, así no. 60 minutos, 60 de juego. Estamos cayendo por la mínima diferencia. El gol fue de Om Ji-sung. Luego de un error de Alonso. Sí. Y bueno, señores, vamos Paraguay. Vamos a recuperar meterme uno nomás que te pido Paraguay. Como siempre ya sufrí, me dice Lucy. Y sí. A la carga va Corea. Y viene el centro al área. Buscaban de vuelta a Om Ji-sung. Y va saliendo Paraguay, la albirroja, Cacu Romero, Gamarra la perdió y de vuelta se viene el conjunto coreano a la carga. Partisop le pega arriba y afuera. Se animó. Jisop aplaude justamente Hyun-min Son. Yolanda. No, Mauri.
Se va Martínez. No sea maleducado. Entró Entra Tony, Tony. entró Tony. Tony Sanabria. Entró Tony. Y hay un cambio más. León. Hay un cambio Por más. favor, León, querido. Debutana, León. Pero mostrame. González. ¿Quién va? González. Diego por Sale Cuenca. Sí. Estos dos están peleando un lugar. Sí. Totalmente. Y para mí Diego lo está... Ninguno de los dos. A mí me gustó A mí hasta- me gustó mucho más lo de Diego que lo de Y Cuenca. pasa que a Diego lo vimos mucho más En el y segundo- en tuvo el- mala pelota. En el segundo tiempo la otra vez mejoró Diego. ¿Vos sabías quién es el mejor amigo de Hyun Min Jong? Park Seo Joon, actor de grandes doramas. Doraemons. Doramas. Sí, Tipo sí, de tu Doraemon. novia le conoce su actor favorito o algo así, ¿verdad? Es el mío. Atención que ataca y va Corea. Por lo menos algo vamos a hablar, porque el partido Sí. está un poco costoso. Ahí ¿Qué ya. un dorama? Alonso Ya va a atrás. ser interminable. ¿Qué un dorama? Un dorama es la telenovela coreana. Coreana. No un K-drama ese. Y sí, se puede llamar dorama, K-drama. ¿Y quién usa la novia para dormir? Y Camisón. ahí está, Camisón. Y a la carga va Y ahí Diego González. seguí. Este la atrás tocó para Alan Benítez. Se viene Paraguay. Benítez metió al medio para Kaku Romero Gamarra. Gamarra ya. que ve Bien. la abertura para Alonso. A ver cómo está Alonso. Alonso con la pelota. Sigue Paraguay. Mándame el centro. Alonso cruzó. Ese puede ser para Tony. Ahí va la pelota. Saca ¿Te das cuenta cómo de un Corea. lado está el fútbol, está Alan Benítez que te genera, que te arma centro, que te hace todo, y del otro lado está el antifútbol que es Junior Benítez. Junior Alonso. Benítez. Perdón, Junior Alonso. ¿Te das cuenta cómo de, Imagínate si es Junior Benítez. La mezcla peor de la te das historia. cuenta, el fútbol, la Así creación mismo. de un lado y la destrucción del fútbol por el otro. Coque Song, dejar de ser novelero Marcos. ¿Qué decir Franco? Dice el chat. Laterales y ya estamos, dice Sanabria y González. Así mismo, los cambios que recién ingresaron. Diego González, el hombre del Atlas. Ya sabemos que Alan es tu nuevo Franco, dice. ¡Bien, Alan! Goles ¡Bien, de Alan! Almirón y ¡Bien, Tony Sanabria, Alan! por favor, dice Mariana. Saliendo el Albirroca. Avanza Paraguay. Alan una vez mandó un saludo para la Olimpiada de mi colegio. Adelante sigue. No, pero me mandó una vez saludo para la Olimpiada de mi colegio. Y de ahí es mi ídolo. Para decir macanada, Franco, Alan es un desastre, dice Freddy Javi. Es mi jugador favorito de la historia de la selección paraguaya. No. Yo la adoro a Alan Benítez, lo siento, gente. Por Dios. Gracias, L. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Les pido mil disculpas, es mi ídolo. Ahí. Yo pedí hace Ahora le años. toca al coreano la Sí. lesión muscular. Va a ser retirado, creo. El coreano, a ver, justamente, creo que es el autor del gol, Om Ji-song. Sí, es Om Ji-song. Qué gol pedorro, Baikue, papa. ¿Cuándo está perdiendo Brasil, muchachos? 3-2, 3 iba. a 2. Sigue 3 a 2 el partido. Lo dio vuelta, Japón. María, todo lo que te voy a decir sobre vos, me callo nomás para pegar un ministerio y me van a venir a denunciar. Bueno. Gente, ya tengo miedo de ir al mundial, dice, tranquilo. Franco, ¿cómo le hace falta Enzo Jiménez a la selección? Y búrlense todo lo que quieras. Búrlense de Enzo Jiménez. Búrlete todo lo que quieras. Búrlense todo lo que quieran de Enzo Búrlense Jiménez. todo pero lo que Enzo Jiménez- quieras. Enzo Jiménez es un jugadorazo y está haciendo bien las cosas Rosario Central. 1-0. Y la selección, es de momentos. Y el momento de Enzo es genial. El 10 y Ojo, el 5. el 10 y el 5. Vamos a ver un Lo poco. que quieras. ¿Te corrió? Un chiqui. Corre. Se va al 17. Perfecto. Bueno, ingresan entonces el 10 y el 5. El 10 sería el señor Lee Jae-sung. Y se va al 6. Mira cómo saludan ellos a esa reverencia al público. Exacto, Gorda Costa. Y el 5 me dijiste, Robert. El 6. El 6. Se va al 6. El que ingresó. Cállate El nomás, cinco. ese es tu El trabajo, cinco. capo. Dani Rojas, Bonio, sos un hereje. Vos Franco, puedes ser desaparecido, Tranquilo, no. como en las viejas épocas del chat. Ya está. Dani Mira, Rojas, el El árbitro, pará, profe. El árbitro le marcó Jugamos a otro contra jugador. 12. Jugamos contra 12. Dejate de joder, boludo. El árbitro está Tocando jugando. Paraguay, se viene el albirroja. En Salió- salida. Salió mira mi champion. Mira si pasa eso cerca del área. Uy, No, recupera bien y va a la carga Corea. Y Ay, ay, qué por suerte. suerte, gracias a Pero Dios. mal será. Ay. No, pero esto iba a ser culpa culpa del árbitro, ¿eh? Sí, sí, sí. Iba a Sí, ser sí, sí. totalmente culpa del González, árbitro. despecho, soltó para Cacu Romero. Que Se bien viene González. Alan Benítez. Alan que miró, le dejó para Diego. Ahí ¡Epa! va. Falta, profe. Bien, Alan. Bien, Diego. Bien, Diego, bien, Diego. Pues hizo bien, boludo. ¿Por qué no le puedes? ¿Por qué tenés esta en Amigo, contra? hizo un pase.
Y Junior te hace ese Saludos, pase. Lucy. Se siente la ausencia del Ciso, dice el chat. Al Sí. rival. Sí, sí, sí. Hay pelota parada. Thiago Argüello con la bandera de Paraguay. Vayan conectándose. La albirroja con una pelota Por parada. favor, hagan un buen centro ahora. boludo. Salió mi champion. Ya dijiste 3 veces, hermano. veces Pelota más. parada. A la puta agresivo. Pelota parada de la albirroja. Ahí está. Sácame la cámara. Sácame pues esa cámara. La cámara, la cámara. 1-0, Popper. 1-0, K-Popper. Estamos cayendo. Bien, Alan. Bien, el chat también, ya, ¿verdad? Vamos, Paraguay, dice Nach. En Bueno. el chat. Vamos a inculcar la religión por el mundo. Mamá. Chiqui. ¿Qué es eso? Un chiqui, Gustavo. Un chiqui en la selección. Será en Palmeiras tener 3.540 goles. será. Qué notable. ¿Cierto? No. Bien, Alan, por dar un pase. Dice el chat. Qué loco, dale Cáceres. Pero Cáceres todavía no está en Son cancha. parecidos. No está jugando Cáceres. Señores, el partido está 1-0. Paraguay cayendo ante la selección surcoreana. Ahí va saliendo. Recupera la albirroja. Gómez para Alan Benítez. Alan Benito tocando la pelota para Ojeda. Este vino acá afuera. Tocando la albirroja, Bien. buena pelota arriba. Ay, Ay, ¿qué será? la cámara confundió, pero le queda a Cacu Romero. Buena Bien, pelota que Cacu. metió para Miguel. Miguel que soltó. Diego, a ver, Diego. González para Miguel. Se viene Paraguay. Miguel Almirón. Sigue, juega, levantó. No, Miguel, tardó hasta demasiado, boludo. Y recupera Paraguay de vuelta. Había falta. Falta, Vale, pelota Paraguay. parada. Vamos, Paraguay. Pelota parada. Pelota parada. Falta de Jason. Chin, chin. ¿Eh? ¡Epa! Bien al Arza. Bien, Alarza. Bien. Sí. A ver quién le pega. No está más Diego Gómez. A ver quién le pega. ¿Será? Alan. No, déjate. Bueno, vamos a Vamos a hacer. hacer Si le pega a Alan Benítez y ya me mete un gol, me desnudo en vivo. Brian Ojeda patea bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. La va colocando Miguel Almirón. Está bien En vivo, Coque. En vivo me desnudo. Mira dónde está está Benítez. en el medio Ojo. la pelota. O sea, que da para un zurdo Imagínate, le pega. o da para un derecho. Diego González, también preparado. Pelota parada para Paraguay. Fuerza, Alan dice Maliat. Diego González mirando atentamente el arco. Por favor, pegale. Papá, mira la corenguaya. Ahí le va a pegar Diego. Conversando el árbitro. Creo que no le entiende un carajo. El jugador paraguayo. Habla en inglés, Ah, man. bueno. Epa, barrera hasta en el suelo. Sí. Diego González y Benítez detrás de la pelota en el arco. Kim Sun-yu. Vamos Paraguay. Le va a pegar Diego González. Le pega, tiró al palo y está. ¡No! 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 ¡Arco libre, Tony! ¡Sos obvio, Tony! ¡No! Te poseyó Ábalos. Chutate, Alvin. Qué bien le pegó. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Servicio sexual? Ahí sí. Será por lo que dije, me desnudo en vivo, boludo. ¡Qué bo! Atención que viene Paraguay. ¡Está! ¡Joder, ¿con qué será? Será core, ¡De Acanator! Dale, prende otra vez. ¿Hasta cuándo nos da? Deja de decir esa macana. ¿Cómo vio? Se nos bajó porque Coque dijo si ya desnudada en vivo por Alan Benítez. Ha pelado. Te bajamos por prostitución. Mira, ¿no? mira por el remate de Almirón. Bien, papá. ¡Ah! Pero cuenta? bien Paraguay. Bien Paraguay. Che, qué bien le pegó Diego González, Robert. No, excelente. ¿Cómo le pegó? Y esa Excelente. pelotita que le quedaba a Tony Sanabria. No, Ya me dio, boludo, la apelación. Qué cagame. Yo no me iba a desnudar. 70 minutos, pero igual. Cállate, porque ya hiciste ya, papá. Lo hecho está. Si lo matar. Bueno, continuemos full con Twitch. Dale, vamos Twitch. Vamos, Vamos. a leer todo, Franco. Si era Alan, era gol, dice. Señores, el partido está 1-0. Paraguay con la posibilidad de empatar porque esto sigue. Vamos al Birroja.
Vamos Paraguay. Sacando. Bien Paraguay. Este es Alan Benítez. Alan Benito. Soltando para Cacu Romero Gamarra. Avanza Romero Gamarra. Con la pelota dominada. Soltó para Alan Benítez. Se viene Paraguay. Alan que retrocede para Brian Ojeda. Ojeda con la pelota. Levantó Ojeda para el costado. Quiero para Junior Alonso. Este es Alonso. Con presión Alonso. Decide retroceder. Endeble la pelota que le lleva llegando a Omar Alderete. El partido está 1-0. 71 minutos de juego. Ahí va saliendo Gómez. Gustavo Gómez para Alan Benito Benítez. Saliendo Alan Benítez. Alan. Sí, el hombre del Internacional. Te tacón. Que bien la hizo. Miguel Almirón que va. Soltó para Alan. Mandar el centro. Viene el centro al área. ¡Qué burro! Bien la intención. ¡Qué burro! Bueno. Dale que nos bajan en Twitch también, ¿eh? Bien, pero excelente la bala, no sé por qué putean. Señores, hay juego con las manos para la albirroja. Vamos Paraguay. Vamos que se puede. Tenemos que empatar. Vamos. 72 minutos. La media luna, mira. Va a catapultar la pelota. Junior Alonso. Se toma su Olé. tiempo, Junior. Alonso. Va a levantar. Alonso tocó en corto. Se viene la birroca. Cacu Romero. Soltó ahora para que vaya Ojeda. Soltó de vuelta para Junior Alonso. Alonso que decide retroceder. Va tocando la albirroja. Va perdiendo fuerza esa presión. Claro, y tardó 10 minutos para hacer ese lateral de mierda que amagó si estaban todos los de Paraguay en el área. Y hace un saquecito encima mal tirada, como decíamos antes, mala tirada, para pasarle a un tipo que está a su lado. Saludos, Y era cuestión de meter la pelota al área. 83 personas conectadas en Twitch. Saludos para toda la gente. Dice, hola, Oala Geus. ¿Qué estafa? Dice, ahí va a la carga tocando el conjunto de Corea. A ver, mete la pierna en esa galarza. La pelota sigue en posesión coreana. Estamos en estos momentos cayendo. Hola, soy fan. Saludos, mi querido. ¿Cómo te va? Vayan compartiendo el link para ingresar. Franco, si tiraba al centro era gol. Si Alan tiraba, dice. Tocando de cabeza. Poco se habla que el cómo pateó González. Sí, golazo. Iba a ser un golazo. Qué bien le pegó. Tenemos Le pateador. pegó muy bien. Mal, amigo. Tony, que viene una sequía importante, Tony. No mete goles ni en selección ni en club. Y Hace un guapo el año. representante de Alan Shearer. Ah, para mí que es Franco. Totalmente de acuerdo, Dani. Para mí que Franco es el representante. Moviendo Corea. Alfaro mirando atentamente. Quiere recuperar Paraguay en terreno coreano. A ver, no hay falta. No, que siga. Dale, profe. Dale, que siga. Y va a la carga y se viene Brian Ojeda. Ojeda mandó el centro al área. Ningún centro nos llega a la cabeza, hermano. Me vuelvo loco. Y cuando tenés el arco en blanco y el rayo igual. Paraguay erró muchísimo. Bastante. Tuvimos. Tranquilo, vamos para atrás. Uy. Ay. Ahí está. Franco, no vayas a hablar nunca más. ¿Qué hace si es unos burros estos jugadores? No vayas a hablar. A ver un poco. Yo no vi la jugadita en mi computadora. Gol de Corea, señores y señores. Gol de Corea, gol de O. Lo festeja. Mira cómo se prende esos asientos. Mira lo que te fija, la concha de tu madre y nos marcaron un gol. Tranquilo, hermano, vamos a empatar. Gol de Corea. Ya vamos patados de tranquilo. Gol de Corea. Gol de Corea, desatención. No, espera. ¿Y cómo? Ahí abajo, Solín Solari, muchachos. Mira cómo picó al espacio. Demasiado ok. bien. No. Bien, Alan, ¿eh? Alan Benito. Excelente tu marca, Alan Benítez. Excelente marca, Alan Benítez. Fuerza, mi rey. Qué burro que es. Y estas son las distracciones del amigo de la que uno habla. Por más que se quiera hacer fuerza en el sentido de lo que es él como lateral, de este tipo de distracciones, Alan Benítez, ya en Libertad, ya en Olimpia, ya en Cerro, porque es dormido. El tipo, la parte cerebral no va con la parte física. Eso está clarísimo. Un Eso está tropiezo, una clarísimo. caída. No, son miles de boludeces de esa clase de Alan. Porque esas son cuestiones en las que tenés que estar atento. Es tu hombre y se te va. Entonces, Estamos cayendo, señores. Qué horror de lateral, che. Hoy las Totalmente. selecciones grandes están dominadas. Como juega Alan y Alonso de laterales, dice. Ahí va recuperando Paraguay. estaba haciendo buen partido. Conste que estaba haciendo un partido Regular, como mínimo. digamos que bueno, pero Hasta ahí. se le fue
Se le fue y repito, de ese tipo de errores ha tenido muchísimo. Porque ve que el tipo se le va y se queda ahí dormido. Dice 2-0, resultado mentiroso, dice Mayata. Bien, Mayat. Sí, sí. En resumen, es un descerebrado, Franquito, dice Luis Barreto. Sí. ¿Volví Berrizo? No. Confíen en Alfaro, está probando cosas para no fallar contra Francia en la final. No, está bien, pero está también. O sea, yo, por más que sea palabra santa. Galarza toca, disculpad, mi ¿Cómo querido no, Robert. no, Iván metele. González, González tocó para Galarza, funda. Decías, Robert. No, que por más que sea Alfaro, yo no estoy de acuerdo con no probarle todavía a Diego León. Va de intocable, Junior Alonso, por Dios. 4 eliminatorias tiene este tipo. ¿Para qué le trae a alguien que está en el Manchester Cierto. United? Nada Es más y cierto, nada menos. No juega, pero por algo lo llevaron y por algo lo convocaste vos también. Y va a ser el Van jugador que... 76 minutos. Y no hay cambios. No hay cambios. Y es más, ya vimos que hubo horrores de parte de los laterales hoy. De los laterales, justamente los dos. Ay, 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 ¿qué hacen? Iba a la carga de vuelta. Corea, señores, con... ¡Oh! Lo bajó. ¡Oh! Tocando. Se viene ahora. A ver, ¿qué puede realizar? Alan es intocable en la Cele. No. Dejaste de joder. No, acá se acaba de matar su Qué fútbol generoso el fútbol con Alan Último Benítez. Y bueno. Dice descerebrado, igual que los cerristas que lo defienden. Muerto Alan, muerto Alan. No, tranquilo. Brasil y Paraguay horrible jugaron hoy, dice juez. El que diga que hacemos buen mundial está gaga en todos los sentidos. Un carajo no vamos a hacer. No. Poco así. No podemos tirar la baja. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Uruguay. O sea, hicimos ni un partido, muchachos. Clasificamos ni un... Pero tenemos que ir a competir también. Solo que ahora se están probando cosas. Y mira cómo nos vamos. Mamá querida. Y se viene de vuelta, señores, Corea. Se Mira, viene. al trote, el hijo de puta Alan Benítez. Atención. Mira cómo se vuelve. Hijo de viene. puta Alan Benítez. Viene el centro al área. Che. Ya no te quiero Ahí está, más. ahí está. No, mira. No, es que. Al trote, boludo. Ya no le quiero más. Es que no da más. Un pelotudazo. Es que no da más. Fíjate, Nunca ya conviene. volvía al trote y estas son las cosas. O sea que es una lástima. Es una lástima. Y de lateral derecho, sí que tenemos. En el lateral derecho sí que tenemos poco recambio. Ahí sí. Detrás de Cáceres y tenemos que empezar a buscar. Ahí ya hay Porque que. lateral izquierdo tenemos, por lo menos para probar. Está Sandes, está León, está Blas Riveros. está ahora Maidana, que a lo mejor para este mundial ya no llega. Pero digo, hay. Y como laterales derechos, paraguayos, pocos. Muy poco, O sea, Desastres Paraguay, dice Kevin. Qué grande, no, Kevin. desastre no, perdón. No. Desastre no, tuvimos dos- ocasiones. No pudimos aprovecharlas. jugar con Blanco, tuvimos una que un delantero corrió 30 metros con la pelota y le entregó al arquero. Ahí lo dice el decano. Blas Rivero selección. ¿Qué dice el decano? O sea, estos amistosos te sirven para subir en el ranking. Sí. Y sí, eso fue lo que se buscó. Pero Y- tampoco tiempo y mucho. No, pero iba igual, a- No me diga que, espera, yo- no me diga que Alderete ahora. Aina, Aninati. No ibas a subir cambiar de bombo. Yo imposible, era muy difícil. banco lo que decís, Franco, pero igual. Ya el tiro libre. Qué bien le pegó Diego. Dejaste de joder. Mira cómo se fue. ¡Ay! demasiado cerca tú, boludo. Cerquita. ¿Por qué todos los paraguayos que están ahí en Corea tienen lentes? ¿Te diste cuenta de eso? Mira cómo, pidiendo, o sea, no, Alan. Estas son las cosas que te descalifican. Nada que Porque este podría no es ser solamente un error, una pifiada, un mal rechazo. Esto es ser dormido. Esto es ser dormido. Y eso es lo que te costó. Ahí está el gesto de. Alfaro. Claro. Desaprobando totalmente. Claro. Diego León, por fin. Diego León y Erro menos. ¡Cerro! A los 80 minutos. Vamos, Cerro. A los 80 minutos. Tiene 4 eliminatorias Junior Alonso. Y lo voy a decir siempre. 4 eliminatorias tiene Junior Alonso. Y 10 minutos le da A a Diego. León. No. Bueno, pero no, por lo menos que haga algo. Vamos a ver Diego León en la selección debutando Vamos, en la León, primera vamos, división. León, vamos, León. Vamos, Diego León. Vamos, que se puede, muchachos. Mucho cerro. Acá no es Cerro ni Olimpia, hermano. Cerro el tema, No, papá. dejate de Cerro el joder. tema. Con el pensamiento mediocre de eso, ahí nos vamos a la mierda. Y sí, por eso estamos perdiendo. Bueno, ya está. Porque ataca Vamos, de Cerro. vuelta Corea. Ahí bien, Diego León.
Bien, Diego León. Tocando la pelota por el costado derecho para Alan Benítez. No te vayas por ese lado, Franco, que la Sí. dos cagadas fueron de cerro. Bien, Alan Benítez. Bien, Alan Benítez. Así, vamos a hincharnos por Paraguay. Vamos a echar por Paraguay, no. Porque Alan Benítez jugó a Olimpia antes que en Cerro. Quiero decir nomás eso. Atención, Galarza soltó para Diego León. Avanza el conjunto albirrojo. Diego León soltó para Galarza. Se viene Galarza. Abre el juego por el costado derecho. Recibe Alan. el regalo. ¡Liberteño puerco! ¡Liberteño puerco! ¡Qué liberteño! Dome, Robert, dome, Robert. Te cerraron el culo, Franquito. Dice Luis Barreto. Ahí está, libertad predio Alan Benítez. Una vergüenza. ADN Cerro, dice Gatito contra Japón, ahora Alan Cerrita pecho frío. Súbanse al barco de Diego León que ya va a zarpar, dice. Quiero decir nomás que Alan Benítez es de libertad. Corrección, las 4 cagadas vinieron de Cerro, dice. Epa, mira vos. Sí, porque la verdad. Bueno, Cierto. Cerro pero como en este partido se está enfatizando, Sí. ¿no? La selección de. Y bueno, Diego León, el hombre del Manchester United. Yeah. Gracias, me gusta decir. Tocando ahora el conjunto albirrojo. A ver, este. No. Alonso, ve. Sí, Alonso en cancha. Claro. Mamá querida. Pues salió al derete. Sí, salió al derete. Claro, mamá querida. Porque salió al derete. O sea, hasta en eso tiene suerte. ¿Y por qué no entra al pulpito? Pregunto. Exacto, para probar, Pregunto, ya que ¿por estamos qué no entra al experimentando. pulpito? O sea, puede ser. Y eso es algo que también le dije a usted. No hay palabra santa. O sea, podemos disentir también con el Claro profesor que Gustavo sí. Alfaro. Claro que sí. Entonces no hay palabra santa. O sea, yo quiero saber por qué no entra al pulpito si salió al derete. Bien, León. Para mantenerle a Junior Alonso, pero que ya lo sacamos ¿no? alguna vez de central. De todo. De central, porque era una defensa entre Gustavo Gómez y Junior Alonso, genio en el Atlético Mineiro y genio en el Palmeiras, y cero en la selección, los dos. Y ahora otra vez, y ahí está Pulpito, que nunca jugó, se lo llama, ¿por qué no entra a los 80 minutos como León? No entiendo, la verdad que no entiendo. Diego León avanza. Diego León Bien, soltó para Cacu Romero Gamarra. Gamarra que abre juego para Alan Benítez. A ver, Alan. Va Benítez que va. Tiene la pelota. Benítez soltó para que vaya Diego González. González para Benítez. González Bien. para Benítez. Se viene ahora González. González en el área. ¡Tiró! Bien. Inútil Olimpia. Último en la tabla. Pecho frío. Gina. Dice. Sólido Diego León. Dice. Sin garantía de salida con Alonso y Gustavo. Bien, Diego. Dice el chat. Bien, Diego, Córneres. bien. Córneres. A ver. No. Ah, no. No, se fue levantando la pelota. Sí, porque le dio de derecha, Yo chutaba que se tira al centro. No, le pegó al arco. le pegó al arco. Qué bien juega Diego González, dice el chat. Sí, juega muy bien. Sí. Entre tiene- Hugo Cuenca y Carlitos. González lo lleva González. Va jugando Corea de vuelta con la pelota. 84. Gatito volvió. No, Dani Rojas. Igual, es más, salió la información. Epa, hay un jugador sentido Sí, le hicieron, de Paraguay. Foul. Le hicieron falta. Dice Alan en la selección. Me invitó un amigo. ¿Cuál es la información que te salió? No, que justamente ayer lo que vos decías, Que perdía el puesto. que Gatito, o sea, mejor dicho, que Orlando Gil iba a atacar en este partido. Y esa era una decisión ya tomada antes de los dos eso era amistosos. obvio, eso era obvio. Pelota parada, señoras y señores, para el conjunto albirrojo. Vamos, Paraguay. Diego González le va a competir el puesto a Ramón, dice. Tranquilamente podría. 84. Ramón no está haciendo un carajo. Atención que viene la pelota al área. Alonso se le pasa a Gómez. Levantó. La pelota sigue en el área. Vamos, Paraguay. Despeja Corea. Va de vuelta Corea con velocidad y está solito. Y cayó. Bien. ¿Le va a cobrar? No, Bien, señor, que él le va a falta, bro. Amonestado. Quiero decir, más que vos, tuviste el peor desempeño de todos. ¿Por qué? Fue el foul que hiciste ahí. Sí. Y yo quería... boludo, me dijo prostituta. Nunca en nuestra vida se nos bajó un No, directo. Franco, vos no puedes. Amigo, me No, dice- pero por constitución- Vos de bajar... Hay uno que Pero vos de constitución bajar jamás. directo no diga Constitución nada. jamás. No, pero una cuenta bajaste. No, es la de pasión. ¿Qué bajé? ¿Qué cuenta bajé? Una cuenta bajaste. Ah, cierto. ¿Qué cuenta bajé? Después vamos a hablar. La- Diego González le va a competir el Pues puesto yo de no Ramón. se bajó, ño. Se bajó. Se bajó. Se le prohibió Falta. nomás su live. No, se le bajó por ¿Se un le día. bajó, Hugo? Y está bien, para que aprenda. No, me acuerdo de esa escena, José. 85, pásame a mi celular, sea. Pero lo mío es cosa normal.
Lo mío es... Bueno, desde ahora, hermano, van a más hablar de esas cosas ya. Lo mío es insulto y odio. Bueno, ya. Lo 86 Es más de eso. 71 personas conectadas en Twitch. Por culpa de las menitas te banearon, Coqueva, que sepa nomás. Coque, después de eso estás en mute. Cierto, dice cayó ya. Viene la pelota ahora para Alan Benítez. Vamos, Paraguay. Un gol, nomás te pido. Salvame el día será con un gol. Para la reacción. Qué loco, boludo. Franco, si Alan estaba, no se bajaba la cuenta. No, y por Alan se nos bajó la cuenta. Alan porque Benítez. dijo que iba a desnudar. Ojalá que no juegue así Paraguay en el Mundial. Y no, esperemos que no. Y esperemos que se hagan los cambios que hay que hacer. No mantenerlo demasiado un hombre, ¿eh? Porque Gente. ahí va Paraguay. Bien, Paraguay. Ay, se le escapa a Tony. Para mí, Diego ya le ganó el puesto a Sosa. Llámeme loco. Dios mío, Alan, ¿cuántas veces que no es para la selección? Dice. Va jugando Paraguay ahora. Gracias, Coque. La Luis Roja está cayendo por 2-0. 2-0. Vamos, Paraguay. Tony Sanabria soltó la pelota. Se viene ahora Alejandro Romero Gamarra. Levantó la mirada. A ver. Despeja Corea. Ahí está recuperando Paraguay. Dale, Paraguay. Dale, Paraguay. Cacu Romero Gamarra soltó la pelota de Ángel para Ojeda. Nadie. No hay nadie de las Corea. Era León el que tenía que estar ahí. Alonso para Gustavo Gómez. Gómez que suelta para Alan. Alan que mete la pelota al medio para Diego González. Levantó la mirada. Atención con esto. Va Alan Benítez. Mete la cabeza para Galarza Fonda. Galarza está en el área. Puede venir el centro de Romero Gamarra. Puede venir el remate. A ver, pegale, hermano, pegale. El remate que sale. Saca Corea. Piden mano a los coreanos. Y viene el centro. Mano del paraguayo, sí. ¿Qué cobra le dice? Acá sí está pegado así. Ay, ay, ay. Qué locura. Estuvimos cerca. Estuvimos tan cerca. Gatito, te extraño. Igual no era que iban a aumentar la cantidad de los jugadores que se pueden llevar al Mundial. Pregunta. Se está hablando de eso, no sé si Se debería de, porque hay más partidos. Hay más partidos. Sí, ahí dice avos, creo, en el final. Señores, estamos cayendo 2-0 ante Corea. No, ellos están pidiendo para el 2030. Ah, para el 2030, ¿verdad? Que cada vez lleva más equipo. El único bueno de estos es Diego González, dice. Pelota por el costado izquierdo y viene Corea. Saca a Alan Benítez. Alan que despeja. Señores, estamos cayendo 2-0. Hasta el momento ningún gol del albirroja. A mí me gustó el partido de Brian Ojeda. También. Se portó. A mí me gustó el partido de Brian. Se portó, la verdad. Hoy flojito Damián también. Bueno, casi todos se tuvieron flojos. Pero, bueno, lo que sí podemos... No, muy flojo todo, Tuvimos muy dos flojo chances todo. muy claras. Claritas. ¿Verdad? Eso con respecto al resultado. Digo. Tuvimos dos chances muy claritas. Arturo Río dice, desperdiciamos. lo de Alan es una broma para el conejo. Es imposible que sea considerado. Dice nuestro amigo querido Juan Román. Dice, Galarza no tiene nivel para selección, dice Juan Román. Igual te digo, 3 chances tuvo Paraguay para ganar. Pero bueno, si no haces, le hacen. Solo quiero ganarle a México en el próximo combo. Y sí. Pelota para la albirroja. 89. No, en la selección Galarza ha tenido muy buenos partidos. Muy buenos. Viene de marcar el gol, un golazo en Perú, que nos dio el triunfo. El gol acá también de cabeza justamente contra Uruguay. Acá también, o sea, en la selección Galarza. Le ha ido bien. Galarza respondió, sí, sin duda. Pelota parada, señoras y señores. ¿Me podés ver la fecha, mi querido Coque? ¿Cuándo jugamos contra México? ¿Cuándo Aparte, jugamos contra Estados Unidos? Uno de esos jugadores que los técnicos quieren tener porque pueden jugar en varias Viene la pelota posiciones. de Gamarra, cabeza al medio, despeja 18 de Corea. Sí, 18 de noviembre. Perfecto. Ojalá, vamos a ver qué horario. León, Diego, León, les pega. Hay mano para mí, mano y para mí. A ver, ¿qué hizo Tony? Y ya sale Corea. Che, es duro, León. ¿Te das cuenta Pero cómo no le puede quitar así como la por lo pelota? menos ya chutó al arco. Sí, ya se animó. Se animó más que otros. Diego, va muy al ataque, Diego.
Ojeda, levantó la pelota Ojeda para Alan, cruzó Alan, se desvía la pelota, viene el salto de Cacu Romero, la baja de pecho Galarza, avanza Diego, dale, Gustavo Gómez, Diego González que recibe, González se coloca, se perfila, González va al número 7, González que retrocede, vamos Paraguay, quedan 2 minutos, por lo menos un gol, dale Alonso, dale, ponele ánimo hermano, levantó Ojeda para Alan Benítez, no puede, Alan de cabeza, ahí está, bien. A ver quién le pega, salto y Diego le pega, arriba la pelota para Gómez y Gustavo, viene el remate de Galarza, le quedó a Alan, tocó atrás para Galarza, pegale Galarza. ¿Qué quilombo? Pegale. El famoso quilombo frente al arco. No. Ay, Gil. Me asusté. Y ya recupera Gustavo Gómez. Vamos, Gustavo. Paraguay. Uno por lo menos será. Uno del honor. Dale. Diego León mandó el centro al área, pasado. Yeah, bro. Mamita, son alérgicos al gol, dice el chat. ¿Qué pico hacen? ¿Qué burros? Franco, para mí el destacado del partido es Alan. Y el Junior. Vámonos a Paraguay. Uno nomás te pido. Uno. Este es Diego León. Vamos, León. Dale, León. Jonte Manase, hermano. Pata con el partido. González con la pelota. Se abre a la Benítez. Pide González. Benítez que mete al medio para. Mira por dónde está. Mira dónde está. León. Eso te iba a decir. Mira dónde está. Diego, León Bien, tocando para Galarza. Se bien, viene la cara. bien, León, bien. dale, León. Vamos, le quedó la pelota. Ahora sí, Romero Gamarra manda el centro y está. Solito está. No, dale, pegale, Tony. Mira, Cores. Bien, León. Me gustó, la verdad. Bien, León, boludo. Qué locura. Ay. 92,20. Vamos Paraguay. Uno te pido. Avancida. ¿Por qué no revientan el arco? Cierto. Y ojo que se viene, corrida. Se va terminando el partido. Ay. Pero bien, Diego León. Me gustó lo que hizo. Sí. Pocos minutos que tuvo. Ojalá le quite el puesto a Alonso. 92, casi 93. Se va a terminar el partido, señoras y señores. Paraguay intentando y hay falta. No, señor, que siga. Está feliz Dani Chung y Yolanda Park. Se termina el partido. Se le puede recriminar al Faro, ya no se puede más. Pues sí, siempre puedes disentir. ¿Por qué no? Señores, opiniones. Perdió Paraguay, Coque, Franco y al último, para cerrar, Robert Singer. Ya habíamos perdido por tanta diferencia en una vez. Creo que es la primera vez que perdemos por más de 2 goles de la era del Faro. De la era Alfaro. Si no estoy equivocado. Pero Sí, bueno, la verdad, Alfaro, sí. ¿qué le vamos a hacer, muchachos? Mal partido, mal planteamiento, jugadores que no deberían decidir en la selección. Hay que probar con la sangre nueva, hay que probar con Diego González. Me gustaría verlo a Diego González más adelante con Julio Enciso. Quiero ver con Diego León, probar, sacarlo Alonso. Oreja Cáceres imprescindible donde debería estar. Los 9, ya hoy en día Tony no me convence. Ronaldo Martínez no me convence. No me convence nadie. No me convence Ábalos. No me convence Alex Arce. No sé, no. Tampoco tenemos un 9 goleador en estas eliminatorias que haga realmente la diferencia. Probemos con cualquiera ya, muchachos. Hay que empezar a probar jugadores. Hay que buscar y sacar lo que tengamos porque si nos vamos así, estamos dejando una muy mala cara para el Mundial. Señor Coqueva. Segundo partido en la era Alfaro que perdió Paraguay. El segundo partido contra Corea del Sur, un partido que la verdad por errores nuestros nos marcan los goles, errores de nuestros laterales. Y una lástima, hay jugadores que yo creo que este partido sella para que no vayan al Mundial. Junior Alonso no tiene que ir, Alan Benítez menos. Bien Brian Ojeda, bien también, entró muy bien Diego León. González, yo creo que en estos 2 amistosos demostró que se gana su puesto en el Mundial. Y nada, a seguir, muchachos. Es la segunda derrota nomás. Vamos. Señor Robert Singer. Rescato la importancia de los dos amistosos y supongo que el señor Alfaro va a tomar nota de lo que vio. Yo no entiendo lo que hizo el profesor Alfaro hoy. Está toda la admiración, la veneración por el profe,
pero no hay palabra santa y no hay por qué no criticarlo también al profesor Gustavo Alfaro cuando no se hace lo que uno cree que se debería hacer en estas pruebas. Porque el mismo profesor Alfaro dijo, no importan los resultados, hay que probar. ¿Y por qué a los 80 minutos, Diego León? 4 eliminatorias tiene el Junior Alonso. Y si va a ser el titular en el Mundial, perfecto. Que sea el titular en el Mundial. Pero se puede probar otra cosa. Este muchacho no tiene sangre de selección. No tiene sangre de selección. Y cuando sale Alderete, ¿por qué no entra Pulpito? ¿Por qué no entra Duarte si se lo llamó para eso y es central? ¿Para qué mandarlo otra vez a Junior Alonso? O sea, no entiendo, la verdad que no entiendo. Hay cosas que se pueden discutir. A don Gustavo Alfaro, a San Alfaro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No todo lo que hace está bien o no todo lo que hace es indiscutible. Hay cosas que no entiendo. ¿Para qué llamar a jugadores que no se va a probar? 10 minutos no es una prueba. Y en 10 minutos León hizo más que Junior Alonso. Pasó la media cancha. Junior Alonso es un tipo que no pasa la media cancha. Hace 4 eliminatorias. El otro día metió un gol de cabeza de un córner. Un tipo sin sangre de Junior en la selección. En la selección. No tiene sangre. No se va. No es, no es un lateral que te lleva al equipo que dice la puta estamos perdiendo y vamos arriba. Eso sí lo hizo Alan en el segundo tiempo. Después de su error. Y su error tiene que ver siempre con la parte mental. Físicamente Alan es muy bueno, lo digo de verdad. Físicamente es un muy buen lateral, pero le falta esto. Es dormido, siempre le pasó eso. Y bueno, por la derecha tenemos poco realmente. Tenemos poco. Detrás de Cáceres no sé quién vendría hoy. No sé quién vendría hoy detrás de Cáceres. A lo mejor me estoy olvidando de alguien, pero pienso en Libertad, pienso en Olimpia, pienso en Guaraní, pienso en Cerro y no encuentro. No sé si hay alguien, un lateral que tenemos jugando en otro país. No sé. Buscar a alguien con No sé, descendencia porque por la paraguaya. izquierda lo tenemos a Sandes, a Diego León, a Blas Riveros y a este chico Maidana, que no va a llegar para este mundial, pero digo, para probar tenemos. Por la derecha está más complicado el tema. Y Alan, a la hora de subir, es un tipo que puede ser importante, pero defendiendo está la parte dormida de él, la parte de no de desorientación, sino de distracción. Entonces, rescato la prueba, me parece que si era para probar, y yo creo que sí son para probar estos amistosos, tiene que sacar buenas conclusiones el profe Alfaro. Bueno lo de Diego González, bueno el rendimiento de él, me gustó lo de Brian hoy, me gustó realmente lo de Brian Ojeda hoy, jugando al lado de Damián Bobadilla, y pudimos haber empatado porque tuvimos 2 situaciones claras, pero el resultado, como tanto se dice en estos casos, sobre todo cuando no se gana, los técnicos dicen, bueno, lo importante era probar. Perfecto, se probó y habrá que ver las conclusiones que saca don Alfaro. Pero yo insisto y esto me pone mal. O sea, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no más tiempo para Diego León? Por lo menos un tiempo. El segundo tiempo, por lo menos, si ya no entró titular. Si sale un central, ¿por qué no ponerlo a Duarte? Entonces, cosas que no entiendo. Bueno, señores, nos vamos despidiendo de esta ¿Terminó transmisión. ¿Brasil Creo perdió? que sí. Perdió 3-2. A ver, Mo. 3-2 perdió. Perdió 3-2 contra Japón. Bueno, nos despedimos nosotros. Nos encontramos de vuelta a la 1. Y hoy tenemos muchísimo. Así que nos vamos. Chao, chao.